El sexto príncipe Zhou Che ha alcanzado la mayoría de edad. Para asegurar la descendencia imperial se llevará a cabo una selección de consortes. Todas las jóvenes casaderas deben registrarse para el examen físico y entrar al palacio para la selección. Asistiendo en el examen físico interno. Hija del viceministro de Obras, contorno de busto, 2 Chi Un-kun. Eliminada. Hija del general protector del Estado, contorno de busto, 1 Chi Un-kun. Eliminada. Hija de la familia Gongsun, contorno de cintura, 2 Chi 3-kun. Eliminada. Informo a Su Alteza que todas las candidatas que asistieron hoy para ser su consorte han sido eliminadas. Su Alteza. Su Alteza. No puede ser. Alteza, ¿qué le ocurre? Alteza, ¿se encuentra bien? Alteza, no nos asuste así, por favor. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué lugar es este? Alteza, nosotras 4 somos sus doncellas de alcoba. Es que ya no nos recuerda. Alteza. Doncellas. ¡Ah! Cruce de 6. ¿Gané? ¡He ganado! Cielo santo, el premio es mío. Todo es mío. Lo siento. A partir de hoy, Al título de Dios del juego, y estos 80 millones son todos míos, espera. He renacido en el cuerpo del príncipe más inútil de la Gran Xia. Y encima tengo que elegir consorte. ¿Existe acaso una suerte mejor? Zhou Che. Protejan a Su Alteza. ¡Sal de una vez y acepta tu muerte! soy el sexto príncipe de la Grancia. ¿Quién se atreve a causar disturbios en mi residencia? ¿Acaso buscas la muerte? Esto. Me parece que el que busca la muerte eres tú. Señorita Huangfu, por favor. Prima. ¿Qué haces aquí? Zhou Che, pero qué audacia la tuya. ¿Cómo te atreves a deshonrar a tu cuñada imperial? Parece que realmente buscas tu propia muerte. ¿Ya deshonrar a mi cuñada imperial? ¡Ay, ya! Prima. Lo has malinterpretado todo. Malinterpretado. El quinto príncipe ya presentó una denuncia formal ante su majestad esta mañana, acusándote de ser un mediocre y un bueno para nada. Haz que seas un borracho y un ludópata, pero ahora has deshonrado a tu cuñada, atentando contra la moral y la decencia. Su majestad ya ha decidido despojarte de tu título de príncipe. Serás degradado a plebeyo y exiliado al desierto de Mobei. Espera, prima. Uno puede comer lo que sea, pero jamás debe hablar sin fundamentos. ¿Cómo podría yo? Este es el edicto imperial que te ordena presentarte en el palacio. Un edicto imperial. Vaya, parece que mi quinto hermano sigue siendo el único que me trata bien. Me invitó a beber de nuevo. Ah, ya está, me envió una belleza. Ah.
Su Majestad proclamó ante todo el imperio que hoy elegiría una consorte para que sentaras cabeza. Pero anoche se te ocurrió cometer ese acto vil con tu cuñada. Y ahora, mira las consecuencias. Todo el mundo sabe que eres un príncipe inútil. Su Majestad está completamente decepcionado de ti. Te ha despojado de tu rango real para convertirte en un paria. Pensé que al reencarnar como príncipe podría disfrutar de la buena vida. Pero no esperaba este comienzo tan catastrófico. Guay, encima me encuentro con alguien que tiene mi mismo nombre, y ese quinto príncipe que se ve idéntico. Sí, el quinto me dejó inconsciente. ¿Cómo iba yo a deshonrar a mi cuñada? Ese bastardo del quinto me tendió una trampa. Ahora sí tienes miedo. Vámonos. Sígueme ahora mismo a Xiliang. Aunque me cueste la vida, haré que la familia Huangfu te proteja. Prima, no puedo irme. Si no te vas ahora, ¿piensas quedarte aquí a esperar la muerte? ¿Acaso huir garantiza que no moriré? Prima, tienes razón. No soy más que un inútil. La caballería de hierro de la mansión Huangfu es la mejor del mundo. Mi abuelo jamás ofendería al quinto príncipe por un bueno para nada como yo. Además, el quinto príncipe por fin ha encontrado la forma de sentenciarme a muerte. ¿Cómo podría dejarme escapar tan fácilmente? Vaya, parece que hoy no estás tan tonto. Hermano mono, de los 6 hermanos que somos, eliminaste el hechizo de 4. Si no fuera porque soy un inútil, ¿cómo habría sobrevivido hasta ahora? Guay, además, prima. Si de verdad me marchara ahora, estaría cayendo justo en su trampa, huir como un criminal que admite su culpa. Esquicha, prima, no puedo irme de ninguna manera. Pero tanto si te vas como si te quedas. Te espera la muerte. Entonces, ¿qué pretendes hacer? Encontrar la forma de probar mi inocencia. Probar mi inocencia. ¿Acaso tú y la cuñada imperial? ¡Ay, prima! Ayer el quinto ya me había dejado inconsciente. ¿Cómo podría haber hecho tal cosa? Y menos que fuera la consorte Wu quien, al verme desmayado, ¿Se subiera encima de mí? Why me? Espera, si lo decimos así, entonces no sería la consorte Wu. ¡Por Dios! En un momento así todavía tienes ganas de bromear. El quinto príncipe tiene mucha influencia en la corte. Aunque vayas, no escaparás de la muerte. Asiento, Alteza, y Dieza. Tal vez debería hacerle caso a la señorita Huangfu y huir. Sí, Alteza. De esa forma al menos tendríamos una mínima posibilidad de sobrevivir. Si realmente nos exilian antes de cruzar las puertas de la ciudad, seremos asesinados por los hombres del quinto príncipe. Descuida. Este príncipe tiene sus propios medios para romper este juego. Vámonos al palacio. Pero, oye, espera. Ten cuidado. Oye, prima, agárrate a mí. ¿Y esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Aún sigues mirando? ¡Alteza! 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 Alteza, señorita Huangfu, ¿se encuentran bien? No puede ser. Alteza, le está sangrando mucho la nariz. ¿Quiere que esta servidora le traiga algo para detener la hemorragia? No es nada. Y eso es solo el calor interno de un hombre. No necesito medicinas. Sí. Atención. Hermano, sí. Esta es una zona imperial restringida donde residen las consortes. Ningún hombre tiene permitido entrar. Y venido por decreto imperial. General Chien, le pido que me deje pasar. Jamás he oído que su majestad haya emitido tal convocatoria. Hace un momento, su majestad claramente solicitó ver al sexto príncipe. Incluso emitió un edicto imperial. ¿A quién ha convocado su majestad? ¿Acaso no lo sabría yo? ¡No! Si no tienen más asuntos aquí, márchense de inmediato antes de que mi espada deje de mostrarles respeto. Si no puedo ver al emperador, parecerá que estoy huyendo de mis crímenes, lo cual solo confirmaría mi culpabilidad. Mi querido hermano real, realmente estás haciendo hasta lo imposible por destruirme. Por favor, retírense los dos. ¿De verdad no lo sabe, General Qian? De verdad no tiene idea. ¿Y qué hay del edicto de su majestad? ¿Acaso tampoco lo reconoce, General Qian? Perdone, Alteza, pero este servidor ha practicado artes marciales desde niño. Guay, no sé leer ni una palabra. ¿Quién me asegura que no está intentando engañarme? Elo, General Qian, siendo comandante de la guardia, no solo es un analfabeto, sino que además desafía abiertamente un decreto real. La integridad de su majestad es ejemplar. ¿Qué hará su Alteza el sexto príncipe ahora? ¿Qué sucederá? Debe ser ejecutado.
¿Por qué ese hijo rebelde de Zhou no ha llegado todavía? Padre Imperial Majestad. Desde que el sexto hermano se fue de mi residencia anoche, no se le ha vuelto a ver. ¿Acaso, sabiendo que sus pecados son graves, ha huido por temor al castigo? Informo a su majestad. Siendo un príncipe, violar la moral y deshonrar a su cuñada es un crimen atroz. Ruego a su majestad que decida pronto expulsar al sexto príncipe de la familia real para restaurar el orden en la corte y evitar el escarnio público. Sus ministros secundamos la propuesta. Una vez que logre derribar a ese inútil del sexto, el puesto de heredero será mío. Para entonces, cuando mi padre fallezca, no estará todo el imperio de Da Xia bajo mi control. Suficiente. Guardias. Vuestro servidor está aquí. Aida al templo ancestral y borrad el nombre del sexto príncipe del registro real. Ordenad al comandante de la guardia Qian Zhen que lo capture de inmediato. Wai lo exile al desierto del norte. No importa si vive o muere. Se hará según vuestra voluntad. Majestad, majestad. ¡Ay! Ha ocurrido algo terrible, majestad. Majestad, han surgido noticias graves, su majestad. El sexto príncipe ha matado al general Qian Zhen frente a la puerta del palacio. ¿Qué has dicho? Informo a su majestad. Este servidor lo vio con sus propios ojos. El sexto príncipe, él mató al general Qian. ¿Es verdad lo que dices? Respondiendo a su alteza el quinto príncipe, yo estaba presente en el lugar. Es totalmente cierto. No hay ni una pizca de mentira. Majestad, el sexto príncipe, siendo un miembro de la realeza, no muestra respeto por la ley. Anoche mismo deshonró a su cuñada imperial, y hoy ha asesinado al querido general de su majestad. Ruego a su majestad que castigue severamente al sexto príncipe. Proclámese a todo el imperio para que sirva de escarmiento a los demás. Ruego a su majestad que lo castigue severamente. Castigue al sexto príncipe como advertencia para todos. Al ministro de Justicia, el señor tiene razón. Espero que su majestad le imponga un castigo severo. Castigue al sexto príncipe para restaurar la disciplina en la corte. Los ministros secundamos la propuesta. El sexto príncipe es cobarde por naturaleza. Ni siquiera se atrevería a matar a una gallina. Decir que ha matado a alguien es tan increíble como decir que el sol saldrá por el oeste. Incluso si lo expulsara del palacio y lo dejara a su suerte, él sigue siendo mi vástago. ¿Cómo voy a permitir que lo acusen falsamente? Es más, aún no he muerto. ¿Acaso pretenden forzar mi voluntad y rebelarse? Pero, padre imperial. Padre, por favor, calme su ira. Lo que este hombre ha dicho no es mentira. La informo a mi padre imperial. Este hijo suyo, en efecto, decapitó a ese perro de apellido Qian. ¿Qué? ¡Hijo rebelde! ¿Te atreves a matar al comandante de mi guardia personal? ¿Acaso buscas rebelarte? Sexto hermano. Ya de por sí eres culpable de un crimen. ¿Quién te dio la audacia para asesinar al comandante de la Guardia Imperial? Merecía la muerte. Merecía morir. Él o general Qian acumuló grandes méritos militares en la frontera. Wai ahora era el comandante de la Guardia Imperial de mi padre. ¿Quién te crees que eres? Lo has decapitado solo por decir que merecía morir. Sexto, debes darme una explicación a mí y a todos los funcionarios de la corte. De lo contrario, te haré cortar la cabeza sin falta. Padre, ¿qué más hay que explicar? Siendo un príncipe, ha profanado a su cuñada y asesinado a un alto oficial, según las leyes de Gran Xia. Debe ser ejecutado de inmediato. Quinto hermano. ¿Tienes tantas ganas de acabar con mi vida? Es que tienes la conciencia sucia. Si no lo mato, ¿no temes que alguien diga tonterías con tal de salvar el pellejo? Why, the lad quien está detrás. A los que me impidieron entrar al palacio. ¿Qué? Di en el clavo. Yo, Lin Wei. Ni siquiera te has casado con la señorita Zhen. ¿A qué viene eso de cuñada imperial? Además, ni siquiera he tocado a la señorita Zhen. ¿Cómo he podido deshonrarla? Quinto hermano. ¿Tienes tanta prisa por matarme? ¿No será que quieres ser el emperador? ¡Deja de calumniarme! Que mueras o no, no tiene nada que ver con que yo sea emperador. Oh. Padre, no escuche las tonterías del sexto. Mi lealtad hacia usted es absoluta. El cielo y la tierra son testigos. Le ruego que investigue la verdad. El inútil del sexto, ¿por qué parece una persona distinta hoy? ¿Acaso ha estado fingiendo todo este tiempo? Antes, el sexto no era capaz de articular ni una palabra aunque lo patearan. Why ahora ha dejado al quinto sin palabras. ¿Será que este muchacho por fin ha despertado? Sexto. Dices que no deshonraste a tu cuñada. ¿Tienes prueba? Padre, la señorita Zhen aún no se ha unido a la familia. ¿No es un poco prematuro llamarla cuñada imperial? ¿Y por qué no se ha unido a la familia? Ya puedes deshonrarla a tu antojo. ¿Qué? Mírame bien, Shelly.
Yo estaba borracho. Pero los sirvientes de mi mansión lo vieron todo claramente. Tráiganlo. Viste anoche con tus propios ojos cómo el sexto príncipe deshonraba a la señorita Zen. Sí. Sexto. Aquí está el testigo. ¿Qué tienes que decir ahora? Te pregunto. ¿Viste cómo la deshonré? Lo vi. Padre Imperial, un hombre así no es digno de ser príncipe. Le ruego a su majestad que lo castigue con severidad. Sus palabras son toscas, pero tienen sentido. Dejen que el sexto termine de hablar. ¿Habla? ¿Acaso no lo viste? ¿Acaso logré entrar en ella? Lo vi. Sexto, ¿qué más tienes que decir? Bien, bien. Entonces, dime, ¿en qué postura lo hice? ¿Qué? Lo hice. Qué bien que lo hayas olvidado. Entonces traigamos a la señora Zen a la corte para que nos cuente ella misma. ¿En qué postura lo hice? Sexto, no digas tonterías en la corte. Si no estás de acuerdo, Asquemos a una matrona del palacio. Para que examine el cuerpo de la señora Zen en público. ¿Qué te parece? Vete al cuerno. No confío en absoluto en la persona que has traído. Padre Imperial, este hijo puede demostrar su inocencia en lo que tarda en arder un incienso, pero necesito que me preste un objeto. Le ruego que me lo conceda. ¿Qué objeto es ese? Puedo prestarte la espada. Pero si no logro demostrar mi inocencia, estoy dispuesto a pagar con mi vida. Bien. No importa cuánto finjas, hoy será el día de tu muerte. ¡Ay, ya! Porta la espada imperial es como si su majestad estuviera presente. Mantengan la posición. Lo que tarda un incienso. Si alguien se atreve a acercarse... Basta de palabras. Joshua, quieres matar a alguien y pides la espada prestada. ¿Qué pretendes hacer exactamente? ¿Por qué tanto misterio? Mientras yo esté a salvo, es suficiente. Padre Imperial. Hagan pasar a la señorita Zen al salón de inmediato. Te ordena la entrada de Zen Wanner para su audiencia. Anoche bebí de más y no me fijé bien. No esperaba que esta chica fuera tan hermosa. Esta plebeya, Zen Wanner, rinde honores a su majestad. Levántate. Sexto, él ya está aquí. Demuestra tu inocencia de inmediato. Señorita Zen, ¿recuerda lo que sucedió ayer? La deshonra de su profanación. No la olvidaré en toda la eternidad. Bien, ya que tú también dices que te profané. Entonces, ¿por qué no se lo mostramos bien a todos? ¡Tú! ¿Qué? Lo olvidaste. No importa. Este príncipe te pide que hagas memoria con cuidado. Sexto príncipe, le ruego que se comporte con decoro. No pienso tener ni un poco. Alteza, ¿qué pretende hacer? Le suplico que se detenga, Alteza. ¡Qué audacia, Sexto! ¡Bestia! ¿Cómo te atreves a deshonrar a tu cuñada ante la corte? ¡Detente ahora mismo! Quinto príncipe, no avance más. ¿No ves que está ultrajando a la cuñada imperial? Fuera la espada del Hijo del Cielo es ver al emperador mismo. Por tanto, quinto príncipe, deténgase. ¡Padre! Su servidor le suplica que ordene capturar a esta bestia de inmediato. ¡Sexto! ¿Qué clase de comportamiento es este en plena corte imperial? ¡Detente ahora mismo ante mí! Decías que ibas a probar tu inocencia, pero solo estás buscando tu propia muerte. Si hubiera sabido que eras así, jamás te habría hecho caso. Padre, prima, no se impacienten. Terminaré pronto. ¡Sinvergüenza! ¿A qué te refieres con pronto? ¡Detente ya! Yuche, eres una bestia. para de una vez.
Es tu cuñada real, mi prometida. Quinto hermano, grita más fuerte. Cuanto más fuerte grites, más me excito yo, tu papico. Ah, sexto príncipe, se lo ruego, déjeme ir. Esta humilde mujer sabe que se equivocó. ¿Cómo va a ser posible? Esa noche bebí demasiado y no pude disfrutar de nada. Ya que hoy voy a morir de cualquier forma, mejor disfruto del recuerdo. Prefiero morir como un galán entregado al placer. ¿Cómo salió el sexto de la residencia del quinto príncipe anoche? Informando a su majestad. Estaba tan borracho que tuvieron que llevárselo a rastras. Ya entiendo. Ustedes, cierren los ojos ahora mismo. Al que se atreva a mirar, le arrancaré los malditos ojos. No hace falta que te molestes, quinto hermano. ¿Cómo iba a dejar que estos viejos verdes se deleitaran con tal belleza? ¡Maldito sexto! ¿Por qué lo rodeas con ese biombo? No me digas que vas en serio. Quiten eso ahora. Jojo, Su hubiera sabido que buscabas la muerte. Jamás te habría traído al palacio. Escúchame, detente de una vez. Quinto hermano, no seas impaciente. Déjame darle una vuelta de prueba por ti. Luego tú puedes encender el fuego por mí. ¿Qué tiene de malo? ¿Tú? ¡Zhou Che! ¡Maldito bastardo! Padre Imperial, ¿va a dejar que el sexto siga haciendo esto? Su Majestad, el comportamiento del sexto príncipe es tan aberrante que daña seriamente el honor de la familia real. Le ruego que expulse al sexto príncipe de la familia real y ordene su ejecución inmediata en la Puerta del Meridiano, Proclamándolo al mundo como una advertencia para todos. Espero que su majestad lo expulse de la realeza y lo ejecute en la Puerta del Meridiano, proclamándolo al mundo para dar un escarmiento. ¿Acaso están intentando amenazarme? No es esa nuestra intención. Es solo que el sexto es demasiado imprudente. Realmente se ha pasado. Aún no es el momento. Espera. Pero padre imperial... Su hijo obedece su mandato. ¡Te mataré! Todo está bajo control. Señorita, sí. Sé que tienes tus motivos para incriminarme, pero yo también lo hice para salvar mi vida. Lo siento, señorita So. Esto es intolerable. Zhou Che, ¡Lo mataré! Quinto príncipe. apártate de mi camino. ¡Se acabó el tiempo! Quítate. Quinto hijo. Padre imperial. Lo ruego, padre imperial. Que condene de inmediato al sexto príncipe Zhou Che. ¡Haga justicia para nuestro gran Shah! Secundo la moción. Nosotros también secundamos la moción. Zhou Che. Padre, ya puedo demostrar mi inocencia. Mientes. Profanas a la divinidad en público y aún te atreves a decir que eres inocente. Sexto, parece que tienes prisa por morir, ¿verdad? ¿Acaso quieres que te degüelle ahora mismo? El sexto tiene razón. Bien, es inocente. Padre Imperial. Lo vimos con nuestros propios ojos profanar a la divinidad. ¿Cómo puede ser inocente? Esto es claramente favoritismo. Su hijo no lo acepta. Sexto. Explícate tú mismo. Como todos pueden ver, hoy no he bebido y estoy lleno de energía. Sin embargo, la ropa de la señorita Zen solo terminó un poco rasgada por fuera. Este príncipe ni siquiera llegó a ver el color de su ropa interior. Pero ayer estaba tan borracho que no tenía fuerzas ni para quitarme los pantalones. En tal caso, dime, ¿cómo podría haber entrado para profanar a la señora Zen? ¡Huy! Este príncipe ha mostrado su verdadera capacidad y no hay rastro de falsedad. Así que solo hay una verdad. Why ask it? El quinto príncipe finge ser la víctima para incriminarme deliberadamente. Así que era eso. Parece que juzgué mal a este mocoso. O yo que pensaba que él... Padre, el sexto hermano y yo somos como uña y carne. ¿Cómo podría incriminarlo? Anoche su servidor también bebió de más. Y todo lo que dije fue porque este sirviente me lo contó. ¡Qué broma! Un simple sirviente puede sembrar la discordia entre nosotros. ¿Acaso es tan poderoso? Yo... Todo es por mi naturaleza ingenua. Creí en las calumnias de este villano y malinterpreté a mi hermano. ¿Sexto hermano? Si todavía estás enfadado con tu quinto hermano, ¿qué tal si te entrego a este sirviente para que dispongas de él? Alteza, no puede ser. Alteza, ¿no dijo usted que...?
Te atreviste a incriminar a mi hermano. Maldito seas. Guardias. Sáquenlo de aquí y échenlo a los perros. Sexto, hermano, la persona que te calumnió ya ha sido ejecutada por mis manos. Ahora estás satisfecho. Padre Imperial. Padre, por favor, haga justicia por su hijo. Pensé que hoy el sexto por fin reaccionaría y ganaría la partida. Pero parece que aún le falta experiencia y, si hubiera tomado el control de ese esclavo desde el principio, tal vez habría logrado darle un buen golpe al quinto. Pero tal como están las cosas, me temo que será difícil. Majestad. El quinto príncipe es de carácter dócil y siempre se ha llevado bien con sus hermanos. El traidor que sembró la discordia entre los príncipes ya ha recibido su castigo. En mi humilde opinión sobre este asunto, podríamos minimizar el problema hasta que se resuelva por completo. Si esto se divulgara, no dañaría el prestigio de la familia real. Oye, viejo. De verdad que es usted un cara dura. Cuando su majestad iba a degradar a Dolce a plebeyo, ¿por qué no propuso minimizar el asunto? ¿Por qué no dijo de dejarlo pasar entonces? Ahora que se sabe que el quinto príncipe lo planeó todo para incriminar al sexto, resulta que daña el honor de la familia real. ¿Acaso el quinto príncipe es un príncipe y el sexto no lo es? Usted. Basta, el quinto y el sexto. Ambos son mis únicos hijos en este mundo. Los quiero a los dos por igual. Esta vez, el quinto creyó las calumnias de gente ruin y culpó injustamente al sexto. Te inmutaré con 3 años de sueldo, 1 mes de arresto domiciliario. Guay, deberás copiar el árbol genealógico 300 veces. ¿Alguna objeción? Este hijo no tiene objeciones. En cuanto al sexto, te han hecho una injusticia. ¿Qué es lo que deseas? Puedo concederte cualquier cosa. Padre, le ruego que me conceda a esta mujer como mi prometida. ¿Cómo te atreves? Elegirla como concubina. Padre, para un príncipe de Grancia, las consortes se dividen en 3 rangos. Una consorte principal oficial, hasta 3 concubinas de rango Pin. Hay hasta 9 concubinas de rango inferior. Aunque la familia Zen de Donghai son plebeyos, son mercaderes imperiales de Grancia y sumamente ricos. Por ello, elegirla como concubina no falta al protocolo. Además, hoy es el día de mi selección de consorte. Ruego su aprobación, padre. Mercaderes del Mar del Este, con razón no protestaste ante el leve castigo. Que le impuse al quinto hace un momento. Resulta que este muchacho nunca pretendió que yo castigara severamente al quinto desde el principio, sino que puso sus ojos en la joven Zen. Con el apoyo del hombre más rico del Mar del Este para el sexto. Ahora tiene con qué competir contra el quinto. Así, puedo volver a ejercer el arte del equilibrio de poder, evitando que el quinto se vuelva demasiado poderoso y codicie el trono. Un momento. Lógicamente, por una simple mujer. Mi padre no debería dudar tanto. ¿No será que él también puso sus ojos en ella? De ninguna manera. Ella es mi clave para la fortuna y el monedero que necesito para derrocar al quinto. Padre, aunque hace un momento no pasó nada sustancial con la joven Zen. Pero lo que se debía tocar y lo que no, ya lo he tocado todo. En otras palabras, ya ha habido contacto carnal entre nosotros. ¿Sexto? ¿Ya terminaste con tus tonterías? Waller. Ven aquí. Padre, en lugar de permitir que la gente ande murmurando, Sobra mi aventura con mi futura cuñada. ¿Por qué mejor no me la concede en matrimonio? así silenciaremos las lenguas de todo el mundo. White demostrará la nobleza de mi corazón, haciendo honor a sus años de enseñanza. Padre, de ninguna manera. Si permite que la joven Zen se case con el sexto, no se burlará de nosotros todo el imperio. Yo. La joven Zen nunca ha entrado oficialmente en tu casa. ¿Quién se burlaría de eso? Pero, padre. Sí, como fuere. Sexto, la joven Zen y tu quinto hermano ya tienen un compromiso previo. Si te la concediera a ti directamente, me temo que sería injusto. Por lo tanto, les permito competir con su hermano. El que conquiste el corazón de la señorita Zen, irá este emperador en persona a proponer el matrimonio a la familia Zen en el Mar del Este. Después de todo, lo que mis hijos de Zen deben ganárselo compitiendo. Su majestad es sabio. La mitad de los funcionarios civiles y militares son mis partidarios. Vaya, tengo al patriarca de los Zen en la palma de mi mano. ¿Se refiere al puesto de príncipe heredero o a Zen Guaner?
¿Con qué pretende ese inútil competir conmigo? Su Majestad, esta humilde servidora, Zhen Wang, desea desposar al sexto príncipe como consorte. Espero que Su Majestad me conceda esta gracia. Sí, vecino Tianjin. Puedes levantarte. Hijo mío, hoy realmente me has dejado impresionado. ¿Ah? Vaya, en ese caso, que alguien venga. Trade mi espada sagrada. Yuge. Entrégasela al sexto príncipe. ¿Qué? La espada Jiuge es una de las 8 espadas del emperador Xia. Cualquier príncipe al que se le otorgue una de las 8 espadas del emperador Xia se le reconoce oficialmente su estatus real. En pocas palabras, es el futuro príncipe heredero. Desde que su majestad ascendió al trono, esta es apenas la segunda vez que otorga una espada de Xia. Piparo, ¿cómo puede su majestad entregar la espada de Xia al sexto príncipe, el más inútil de todos? ¿Acaso su majestad ha cambiado de parecer y quiere nombrar al sexto príncipe como... Si no hay más asuntos, la sesión de hoy concluye aquí. Se levanta la sesión. ¡Vamos! Alteza, su majestad le ha entregado una espada al sexto príncipe. Seguramente ya conoce nuestro plan. De lo contrario, es solo una simple espada. ¿Qué puede probar? Alteza, entonces, ¿qué hacemos? ¿Acaso mi padre imperial no le entregó ya a la chica Zen? ¿Qué quiere decir su alteza? El plan sigue en marcha. Pero informad a la familia Qian. Qian Zhen ha muerto. Wei fue asesinado por mi querido y amado hermano menor. Me pongo a ello de inmediato. Mi querido hermano menor. Vaya que me has tenido engañado. Si no te hubiera acorralado, No habría sabido que te ocultabas tan bien. Pero está bien. Matate de esta forma. Será mucho más interesante. Dices que su majestad quiere matarte. Para ser precisos, mi padre quiere que yo sea la piedra de afilar para ese bastardo del quinto príncipe. El quinto príncipe tiene un poder inmenso, tanto en el mundo marcial como en la corte. La mitad de los funcionarios son sus seguidores. Si eres su piedra de afilar, no estarás condenado. ¡Ay, no puede ser! Ayúdame pronto con la respuesta. No puedo fallar al último deseo de mi tía. Vamos, vamos. ¿Y qué hay de lo que dijo mi madre sobre que serías mi consorte al ser mayor de edad? ¿Por qué no cumples con tu palabra? Su Alteza, el sexto príncipe. Esto es algo que mi señora me pidió entregarle. Por favor, léalo cuando llegue a casa. Los del Mar del Este son inmensamente ricos. ¿Crees que alguien así subiría a este carruaje destartalado? ¡Bah! Ya, que tiene que ver con la caballería de los Huangfu. No querrás subir a mi carruaje. ¿Cuántos años han pasado? Yo. Precisamente por estar tan cerca de ti me convertí en la paria de la familia Huangfu. Y entonces, a partir de ahora, me bajo de este carruaje. Gesto de dolor. ¿Qué vas a hacer? Hay mucha gente mirando aquí afuera. Entonces, ¿qué insinúa mi prima? No te hablaré más. ¿Aún planeas bajarte? Ahora mismo ni siquiera puedes protegerte a ti mismo. Si me bajo contigo, no estaré condenada. Tal vez debería reconciliarme con la familia Huangfu y pedirles que me busquen un buen esposo. Bueno, quién sabe. Quizá pueda volver a casa. No, de ninguna manera. ¿Quién dice que no puedo valerme por mí mismo? Solo dije que mi padre me usa como piedra de afilar para el quinto príncipe. ¿Y qué diferencia hay? Hay mucha diferencia. Mientras yo, como piedra de afilar, sea lo bastante dura, por muy buena que sea su técnica con la espada, podré ¡Hacerla, amigos! Está bien si algún día logras derrotar al quinto y te conviertes en el príncipe heredero. Entonces, ¿qué? ¿Qué decías? Te dejaré subir al carro.
que me dejes subir al carro. ¡Prima! Podrías subir primero. Es un billete de reserva. ¿Eh? Ya quisieras. ¡Qué gracioso! Me gusta. Prima, espérame. ¿Chunxiao? Oye, salgan ya. ¿Quién te ha dejado así? Alteza. Váyase rápido. Va a ser complicado. Chunxiang. ¡Quieta! Alteza, lo lamento. Estaba durmiendo y no sé por qué. Y rompieron de repente antes de que pudiera avisarle. Suéltenla ahora mismo. No esperaba menos de Su Alteza el Príncipe. ¡Qué presencia tan imponente! Qi Changlin, del Ministerio de Justicia, saluda a la Sexta Alteza. Ya basta, es suficiente. No hace falta que te presentes. Te reconocería aunque te convirtieras en cenizas. Hoy mismo he demostrado mi inocencia ante la corte. ¿Con qué intención vienes ahora con tu gente a saquear mi casa? ¿Acaso no me tienes ningún respeto? ¿O pretendes ignorar el decreto de mi padre? Este humilde servidor no se atrevería. Entonces suéltenla de una vez. El Ministerio de Justicia ha recibido una demanda de la familia Qian de la capital que dice: Su Alteza adeuda una suma colosal de 80 millones de taeles al casino de la familia Qian. La familia Qia lo ha reclamado en repetidas ocasiones sin éxito. Como subordinado no me queda más que actuar conforme a la ley. Para hacer justicia a la familia Qian. ¿80 millones de taeles? ¿Acaso te has vuelto loco? Este es el pagaré que cuenta con el sello oficial del gobierno. Esto realmente tiene el sello oficial. ¿Cuándo llegaste a deber más de 80 millones de taeles? Puedo decir que yo tampoco lo sé. Y pretende que les crea. Alteza, su humilde servidor ha realizado un inventario de sus bienes. Esta mansión está valorada en 30 millones, además del dinero en efectivo. Hay 10.000 taeles y los muebles de sándalo rojo junto con las antigüedades valen 30 millones. Hay 2 sirvientes varones en la residencia, Yutu con 10 músicos y 80 cortesanas, que suman un total de 1.000 taeles. En total, todo suma 60 millones, 11.000 taeles. Aún debe más de 10 millones a la familia Qian. Alteza, ¿cuándo piensa pagar? Esta deuda. Te voy a pagar tu puta madre. ¿Por qué? Wei Xuan, ¿cómo te atreves a confiscar mi casa por tu cuenta? ¿Acaso eso es legal? Alteza. Según las leyes de Daxia, para evitar que los morosos huyan y facilitar la labor de los oficiales, si considera que esto es injusto, puede apelar ante el Ministerio de Justicia o ante Su Majestad. Si realmente ha sido agraviado, se le devolverán todas sus pertenencias. Pero si el pagaré es auténtico, le ruego que nos dé una fecha para el reembolso, para que este servidor pueda rendir cuentas ante Su Majestad. Vaya, lo siento mucho, Sexto Príncipe. No me río por llamarte moroso. Es solo que me parece que, como príncipe, que te confisquen la casa por deudas es algo jodidamente inaudito. Son más de 1.000 taeles. ¿Cómo vamos a pagarlos? Oye, tengo una solución. Si vienes conmigo, te daré 100 taeles por noche. 100 taeles al día. Solo harían falta 2 o 3 días. ¿Ah? ¡Maldición! ¿Te atreves a golpearme? ¿Sabes quién es mi tío? Es el comandante de la Guardia Imperial. El confidente de Su Majestad, Qian Zhen. El gran general Qian. Ya basta. No tengo ganas de darte explicaciones. Díselo tú. ¡Sí! Él mató a tu tío. ¿Qué es? Él mató a mi tío. ¡Imposible! No intentes engañarme. Mi tío es el confidente de Su Majestad. Aparte del emperador, ¿quién se atrevería a tocarlo? Ni siquiera un príncipe podría. Así es. Eres un príncipe, así que acepto este golpe. Ya me lo diste. Pero hoy soy yo quien dirige el embargo de tu casa. Si no me dejas divertirme con esta mujer. Está bien. Pero no olvides que tus 2 criadas personales todavía están en mi poder. ¡Maldita sea! Te atreves a tocar a la gente de este príncipe. ¿Quieres ver de lo que soy capaz? Sexto Príncipe, pagar las deudas es ley de vida. Si no devuelves estos 80 millones de taeles esta noche, ¿A dónde irán esas 2?
Eso ya no puedo garantizarlo. No olvides que la familia Qian, además de casinos, también maneja burdeles. Official He. Yo, Kyo, tengo asuntos importantes que atender. ¿No lo acompañaré en el resto del embargo? Alteza, si no hay nada más, este servidor se retira. Ministro He, por favor, dígale a mi quinto hermano al volver. Mi casa. No es tan fácil de saquear. Llévenselo todo. Fuera de aquí. ¿Cómo vamos a pagar esos 10 millones de tiles? ¿Eh? ¿Acaso los Zen no son los más ricos del Mar del Este? ¿Por qué no le preguntamos a él? Normalmente, en una confiscación solo deberían llevarse los bienes materiales. Pero a Chunxiang le arrancaron las uñas de los 10 dedos. ¿Qué? A Chunxiao le arrancaron las uñas. Xiao Xiao, ¿sabes algo de lo que pasó? Chunxiao consiguió información de no sé dónde. Dijo que todas las deudas de juego anteriores eran producto de estafas. Por eso no podíamos tolerar tal injusticia. Queríamos ir al casino de los Qian a reclamar justicia por ti, pero no imaginamos que terminarían saqueando su residencia, Alteza. Las otras chicas tampoco sabían qué hacer. Perdónenos, Alteza. Lo sentimos mucho, Alteza. ¡Levántate! ¡Descuida! Yo me encargo de esto. Nadie se atreve a tocar a mi gente. ¿A dónde va Alteza? A cobrar una deuda. ¡Grande, grande, grande, grande! Hagan sus apuestas. Ya ha perdido 80 millones de tiles. ¿Y si nos vamos a otro lado? Tengo miedo. ¡Ey, prima! Ese que perdía dinero era mi antiguo yo. Pero el de ahora es... la reencarnación del dios del juego. ¡Repartan las ganancias! ¡He ganado! ¡Ganamos, nenas! El dios del juego en persona. Vaya, vaya. Pero si es nuestro sexto príncipe. Qué buen viento lo trae por aquí. Siga jugando, señores, no se detengan. Siga jugando. Vaya, seguro que sale grande. Vamos, rápido. Miren, miren, rápido, miren ya. Vamos, vamos. Takeo. Eso, sigan jugando. Alexa, ¿acaso no está olvidando algo, Su Alteza? Claro que lo recuerdo. No eran solo 200 tiles de plata. Ya, veo que por ser un príncipe no le cobraré interés compuesto. Pero la deuda aumentará 30 veces al día. Entre capital y interés, ni más ni menos, son exactamente 500 tiles. Yeye, Alteza, ¿pagará en efectivo o con bienes como garantía? No tengo dinero. Pero tengo una espada excepcional. Hagamos esto. Se la dejaré como prenda temporalmente. Wai luego me presta otros 500. ¿Qué le parece? Alteza, debe de estar bromeando. ¿Qué clase de espada podría valer 1000 taeles? ¿Qué le parece? Lo vale. Lo vale muchísimo. Alteza, aquí tiene el dinero. Más le vale jugar bien y ganar. De lo contrario, esta espada pasará a ser de mi propiedad. Yo de nuevo. ¿Estás loco? Esa espada es la Sigüe. ¿Ah? Las mujeres no entienden de esto. Solo le daré una pequeña lección. Te has vuelto loco. Es el símbolo de tu estatus real otorgado por su majestad. Y vas y lo empeñas. Oye, prima, no te preocupes. Esta vez ganaré sin duda. Ganar sin duda. Si de verdad pudieras ganar, tendrías una deuda de 80 millones. Mejor recuperamos la Chiuge y buscamos otra solución. ¿De verdad crees que he venido hoy solo a apostar? Entonces, ¿a qué has venido? Ya lo he dicho. A cobrar una deuda. A cobrar una deuda. ¿Qué pasa? Si no me crees, hagamos una apuesta nosotros primero. ¿Qué te parece? ¿Qué tipo de apuesta o está? ¿Y si gano? Dejarás que suba tu carruaje primero. ¿Qué pasa? ¿No te atreves a apostar? No te tengo miedo. Además, desde que éramos niños, nunca me has ganado. ¿Y qué harás tú si pierdes?
Si pierdo, Regresaré contigo a Xiliang. Why me resignaré a ser un bueno para nada? ¿Lo dices en serio? La palabra de un hombre de honor es ley. Ni 4 caballos pueden retractarla. Al fin y al cabo, tarde o temprano seré suya, gane o pierda. Para mí, solo es cuestión de entregarme un poco antes o un poco después. Y si realmente gana, significará que este inútil de verdad se ha vuelto alguien formidable. Podría confiarle mi vida entera. No importa si dejo que se aproveche un poco ahora. Además, la belleza de esa tal Sen no se queda atrás de la mía. Si me retraso, ella pondrá en riesgo mi posición como esposa principal. Siendo así, Está bien, acepto. Vamos. ¿Ah? 500 taeles. Apuesto a que tú no la tienes tan grande como mi prima. El sexto príncipe sí que sabe divertirse. Apostando dinero para ver cuál de las dos bellezas la tiene más grande. Vaya deleite visual para todos nosotros. Así es, el casino tiene sus reglas. Se apuesta y se muestra en vivo. Si quiere apostar, apueste aquí mismo. Nada de irse a una habitación privada. ¡Exacto! Si van a comparar, que sea aquí. Hagamos todos de jueces. Para que no queden dudas. ¿Solo tú? No, Little King está bromeando. Ni con el valor de 10 hombres. Me atrevería a tanto. entonces eres tú. ¿O eres tú? Esta chica es implacable. Justo ahora necesito gente como ella. Quizás pueda serme útil. Sexto príncipe. Esta humilde servidora dirige una casa de apuestas. Si lo que busca es diversión, Puedo recomendarle un buen lugar. Le garantizo que todas allí... Son de pechos firmes y caderas curvas. Romea, líder Kia. Este príncipe ha venido hoy a apostar dinero. En cuanto a ese lugar que menciona, No será tarde si nos vamos después de terminar la apuesta. entonces que Su Alteza el Sexto Príncipe haga su apuesta. Guay, por favor, deje de burlarse de este servidor y de la señorita a su lado. ya he hecho mi apuesta. Alteza, si pierde todo en esta ronda, no culpe luego a este servidor de haber hecho trampa. Menos chala. Dete prisa. ¡4,5 y 6! ¡Grande! ¡Jeje! ¡Ganó el sexto príncipe! ¿Qué pasa? ¿Tan feliz estás de que me haya unido al juego? Parece que el Sexto Príncipe tiene buena suerte. Por supuesto. Así que, líder Chiang, tenga cuidado. No vaya a ser que termine perdiéndose a sí misma. En el pasado, Souche era tan cobarde como un ratón. Aunque le gustaba, nunca se atrevía a decir cosas tan directas. ¿Qué le sucede hoy? Me temo que el Sexto Príncipe aún no tiene tal capacidad. Hagan sus apuestas, grande o pequeño, manos fuera. Entendido. Grande. 5, 5 y 6. ¡Gano! La suerte del Sexto Príncipe es realmente increíble. ¿Entendido? ¡Grande, grande, 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 grande! Grande, 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 grande. Grande, 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 grande. Grande, 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 grande. ¡Grande, grande, grande! ¡Wow! Hey, grande, grande. ¡Grande, grande, grande! Prima, es grande, pero ninguno es tan grande como tú. Grande, grande, grande. Prima, tú eres la más grande. ¡Qué grande! Leopardo. Mesa limpia. ¿Significa eso que todo este dinero es mío? Por supuesto. Ya que la banca se ha quedado sin dinero, ¿qué tal si lo dejamos aquí por hoy? ¿Quién dice que me he quedado sin dinero? Traedlo. Que lo traigas. ¿Qué más hay? Sexto Príncipe, tengo el dinero.
Seguirá apostando. Esta miseria de dinero... Me temo que no será suficiente. No se preocupe, Alteza. A esta servidora le sobra el dinero. ¿No ha querido siempre poseer mi cuerpo? Mientras pueda ganarme. Entonces me entregaré a su Alteza. ¿Qué importancia tendría? En tan poco tiempo hemos ganado 30.000 taeles. Este príncipe va con todo. All in. Todo a una carta. ¿Qué significa eso de Suja? ¿Qué significa Suja? Ni idea. Significa que lo apuesta todo. Ya que el sexto príncipe es tan decidido, usted decidirá a qué jugamos. Sigamos con los dados. Para evitar complicaciones. Entonces, acepto encantada su propuesta. Alteza, por favor, haga su apuesta. Yo... ¿Qué? La probabilidad de sacar un triple es más baja que ser el primero en el examen imperial. Sexto príncipe, esta vez se la está jugando en grande. Así es, sexto príncipe. El resultado grande ha salido más de 10 veces. Si me pregunta a mí, en esta ronda debería apostar a pequeño. ¿Tú qué vas a saber? Hay que aprovechar la racha y seguir atacando. Si hay apuesta al triple 6, es imposible que salga. ¡Cierren la maldita boca! ¿Acaso han puesto dinero ustedes? Sexto príncipe, ¿por qué no se retira ahora que va ganando? Olvídalo, ya has ganado suficiente dinero. Levémonos este dinero y volvamos a luchar otro día. Así podrás recuperar esa espada sagrada, ¿no crees? ¿Y si nos retiramos primero? Señorita Hongshi, ¿es este tipo un idiota? Este bueno para nada está teniendo suerte o realmente tiene talento. ¿Cómo supo que saqué un trío de 6? ¿Qué haces ahí pasmado, Ay, ya. Alteza. No se trata esto de la honra de esta joven. Debo ser cautelosa, ¿no cree? No importa. Al principio quería usar un trío de 6 para lavar mi deshonra. Mira de nuevo. Why solo pudo. Estas piernas de la señorita Hongxue Son tan largas y estilizadas. Realmente es una belleza de otro mundo. ¿Quieres matarme? Venga, vamos, golpea justo aquí. Sexta Alteza, tenga algo de decoro. Guay usted, señorita Hongxue. No se mueva. De lo contrario, si se supiera que el casino Cringy hizo trampas... Todo se vendría abajo. Mañana. Abre los dados. Todos están esperando. ábrelo. ¿A qué espera? Ábrelo. Yo digo que lo abras de una vez. Maldita sea. Realmente es un trío de 6. Sexta Alteza, es usted un genio. Sexto príncipe, ¿necesita algún otro lacayo? ¿Se cree que yo serviría? Ye, Alteza, ¿qué suerte tiene? El trío paga 30 veces la apuesta. Con esta mano, Se ha llevado el premio gordo. 900.000 taeles. Tanto como 900.000 taeles. No, esta ronda no cuenta. Empecemos de nuevo. Señorita Hongxue. ¿Acaso pretende echarse atrás? Sexta Alteza. Le aconsejo que se retire mientras pueda y no fuerce las cosas. No olvide que mi familia Qian es la soberana del bajo mundo de la capital. La soberana del bajo mundo, qué miedito. Pero usted tampoco olvide que yo sigo siendo un príncipe imperial. No eres más que un desperdicio al que nadie quiere ni le importa. Si te aprovechas de tu estatus de príncipe para actuar con arrogancia, no pasaría nada. Pero mi familia Qian también tiene aliados en la corte. Acosaste a una mujer del pueblo en público. Sí me resisto un poco. Considerando la gravedad, sería totalmente justificable. Así que, Alteza, si no tiene nada más que hacer, sería mejor que se llevara sus 30.000 taeles y se fuera de aquí. Esta joven fingirá que no ha pasado nada. Si me niego, te aconsejo que dejes de luchar, porque no podrás escapar de mis garras. Además, esa influencia en la corte de la que hablas debe ser ese... llamado Qian Zhen. Me alegra que lo sepas. Mi tío es el hombre de confianza de su majestad y el comandante de la Guardia Imperial. Aunque seas un príncipe, deberías mostrarle respeto. Parece que la señorita Hongxue está tan concentrada en el casino que ignora lo que pasa afuera. ¿Acaso no lo sabes? Esta misma mañana, Qian Zhen me impidió ver al emperador y desafió un decreto imperial. Así que este príncipe... Lo cortó el cuello de un solo tajo. ¿Qué has dicho? Todos los presentes pueden testificar que acabas de perderte a ti misma en la apuesta. Y si intentas retractarte de tu palabra... ¿Me crees capaz? Haré que toda tu familia sea enterrada contigo.
Sexto príncipe, qué arrogancia la suya. Sexto príncipe. Si dejas a mi hija, puedes marcharte libremente. En cuanto a lo demás, este viejo puede actuar por respeto a la familia real. White pretender que nada de esto sucedió. Lo que el líder de la familia Qian quiere decir es... Que te atreves a apostar pero no a cumplir. ¿Acaso quieres estafar a este príncipe? ¿Y qué si así fuera? No temo decirte que mi familia Qian lleva establecida en la capital muchos años. Why no dependemos únicamente de mi hermano Qian Sen. Por supuesto que lo sé. Tu respaldo no es otro que mi querido hermano. Mi amado quinto hermano, el quinto príncipe. Ya que Su Alteza lo sabe, ¿por qué no se marcha de una vez? No vaya a ser que pierda incluso la oportunidad de servirle de piedra de afilar al quinto príncipe. Patriarca Qian. Usted tiene un negocio abierto. Si el cliente aún no se ha divertido lo suficiente, ¿con qué derecho lo echa? Además, Tu hija acaba de perderse a sí misma en una apuesta contra mí. Así que, ¿Por qué no apostamos nosotros dos? parece que solo aprendes a golpes y no con consejos. ¡Vengan! Hagan el favor de invitar al sexto príncipe a salir. Sí, señor. Insolentes. ¡Padre! ¡Fuera todos de aquí! ¡Y cierren la puerta al salir! A ver quién se atreve a entrar. Estimada guerrera, ¿Por qué arriesga su vida por el sexto príncipe? Si no le molesta, puedo recomendarla ante el quinto príncipe. Él es el único sucesor legítimo al trono. Porque él es mi hombre. ¿Algún problema con eso? Patriarca Qian, ya que no quieres unirte a mí, vayamos directo al grano. Pon tu sello en este pagaré. ¿Una deuda de 800,000 millones? ¿Para eso mejor ve a robar un banco? has estado. Y venido precisamente a quitarte el dinero. ¡Ni lo sueñes! no voy a firmar. La familia Qian no posee tal cantidad de dinero. Si no tienes dinero, no pasa nada. Iremos directamente a confiscar todos tus bienes. ¡Guau! ¡Oh! ¡No firmaré! Tengo el respaldo del quinto príncipe. No puedes tratarme así. Te lo advierto, la paciencia de este príncipe tiene un límite. ¡No firmaré! ¿Ah? Entonces me temo que ya no depende de ti. ¿Qué vas a hacer? 100 metros. Ya está. Suficiente, ¿no? Concealer. A la culpable de lo de tus uñas. Ya le he cortado un dedo. Sai todavía no está satisfecha. Le quedan otros 9 dedos. Están a tu disposición. Gracias, Alteza, por defenderme. Esta servidora está dispuesta a ser su esclava por el resto de sus vidas. Oye, ¿qué tiene de bueno ser una esclava? Si vas a hacer algo, sé... Prima, a lo que me refiero es a que seamos una familia que se quiera mucho. Más vale que encuentres pronto a Chuxiang y Dongxiang, o te arrepentirás. Ya ves, Didier. Típico de mi prima. Bueno, tía. ¿A dónde vas? Dígame, sí, Su Alteza. ¿Qué le parece la espada? Bien, bien. Esta espada de príncipe es, por supuesto, excelente. Sí que tienes buen ojo. Esta espada es un regalo de mi padre. La espada Jiuge. Una de las 8 espadas del emperador Xia. El emperador ya, las 8. Entonces, ¿por qué mierda me la diste como garantía? ¿Es que quieres que ejecuten a todo mi clan? Viendo cómo sujetas la espada con tanta fuerza. No me digas que tú también quieres ser príncipe. Ah, no. Este humilde servidor no lo sabía, Alteza. La ruego, Alteza, que me perdone. ¡Qué lástima! Pensé que podrías lograr algo grande. Ni una mierda. Si hubiera sabido que era una de las 8 espadas del emperador Xia, aunque me matara. Jamás la habría aceptado como garantía. ¡Ay, sexta alteza! Ah, no, mi sexto ancestro. Por favor, deje de atormentarme y perdona a este pobre hombre. Bien, tus deudas conmigo están saldadas. Oiga, Alteza, no brome. ¿Qué otra deuda podría haber? Maera, estos 1000 taeles de plata, tómelos como una invitación de este humilde servidor para sus tragos. Quien paga lo que debe, mantiene las puertas abiertas. Tómalo. Liámoslo. Vámonos.
Señores, si este dinero se acaba, pero todo lo que perdieron en la casa de apuestas Qianxi, los invito a que me acompañen ahora mismo. Ah, vamos. Joder, ¿de verdad es este el sexto príncipe? No estoy soñando. La plata sobre la mesa es real. Dicen que el sexto príncipe no tocó el dinero de la señorita, pero se la llevó a ella. ¿No querrá encargarse de ella? No digas estupideces. ¿Acaso no es obvio lo que busca? ¡Tiene sentido! ¿Cómo es que el sexto príncipe parece otra persona? No puede ser. Tengo que informarle al quinto príncipe. De lo contrario... Pequeña zorra. Y he oído que ustedes dos son sus criadas personales. ¿Ah? El sexto príncipe es tan inútil que ni siquiera las habrá estrenado, ¿verdad? Su Alteza jamás sería tan ruin como tú. Maldita sea, estando en mis manos, ¿todavía te atreves a ser tan arrogante? Ah, que te mato ahora mismo. Si te atreves, mátanos. Su Alteza y la señorita seguramente nos vengarán. Ese inútil del que hablas ya es presa fácil del quinto príncipe. ¿Con qué se supone que va a vengarlas? En cuanto a esa señorita de la que hablan, cuando el quinto príncipe acabe con el sexto príncipe, yo seré el primero en montármela. De babado. Tendrás una muerte miserable. Maldita sea, ¿te atreves a escupirme? ¡Mierda! Que un príncipe use su estatus para presionarme pase. Pero tú también te atreves a insultarme. ¡Maldita sea! ¿No me crees? Te voy a tomar aquí mismo para apagar este fuego. Suéltala. ¡Suéltame! ¡Te voy a hacer mía ahora mismo! Joven amo, esto es malo. Ha ocurrido algo terrible. ¿Qué ocurre? ¿Acaso mi padre no envió a alguien a encargarse de lo del casino? ¿Acaso puede poner el mundo patas arriba? Pero el sexto príncipe realmente ha irrumpido aquí. A los señor le cortaron los dedos y capturaron a la señorita. ¡Qué imposible! Espero que hayas estado bien. Su Alteza. Su Alteza, beba un poco. ¡Alteza! ¡Alteza! ¡Malas noticias! ¡Ha ocurrido algo terrible, Alteza! ¡Insolente! Inti Wempiome a altas horas de la noche. ¿Acaso buscas la muerte? Alteza, se trata del sexto príncipe. El sexto. Easy inútil. Acaban de confiscar sus bienes y no tienen ni dónde vivir. ¿Qué tipo de problemas podría causar? ¡Espera! Pero Jinhu me pidió que le informara, Alteza, que si no va pronto, la familia Qin realmente será destruida. ¡Guíame! ¡Sí! Oh. De verdad ocurrió tal cosa. Así que el quinto príncipe ya se ha puesto en marcha. Why el sexto príncipe no cuenta con nadie más a su disposición, excepto con esa joven de la familia Huangfu. Así es. Según las leyes de Gran Xia, a los nombrados herederos se les permite tener 54 guardias armados. El quinto príncipe fue nombrado heredero por su majestad hace años. Pero como el sexto príncipe acaba de ser nombrado hoy, aún no se le ha asignado ninguna escolta. Este sexto hijo sigue siendo demasiado ingenuo. Si yo no se lo doy. ¿Acaso no sabe pedirlo? Con las manos vacías, ¿cómo pretende luchar contra el quinto? Si no lucha contra el quinto, ¿cómo mantendré el control absoluto? ¿Hay alguien adecuado? Este viejo sirviente no conoce bien a la corte. Todo depende de la decisión de su majestad. La esposa de Qianzhen no es acaso de la familia Tang, del marqués Wu. Así es. Entonces, que Tang Sire, la hija de la familia Tang, lidere a 54 hombres como la guardia personal del sexto príncipe. ¿Cómo deberías decírselo a Tang Sire? Ya sabes qué decirle, ¿verdad? Si la familia Qian quiere vengarse, que vigile bien al sexto príncipe en nombre de su majestad. Zhou Che, ¿cómo llegaste aquí? Hermana, mira cómo estás. Hirieron a mi padre y ataron a mi hermana. ¿Qué es lo que quieren? ¿De qué sirve decir eso ahora? ¡Espera! Mi familia confiscó tus bienes por orden real. No es un delito que merezca la muerte. Tienes toda la razón. Yo también estoy confiscando bienes conforme a la ley. Solo que su familia Qian me debe demasiado. Solo pueden pagar esa deuda con sus vidas. ¿No eran 80 millones? ¡Es imposible! ¡Zhou Che! ¡Maldito seas! ¡Me estás engañando! ¡Ah!
Agradezco a su Alteza y a la señorita por habernos salvado. Esta sirvienta trabajará como una bestia para ustedes vida tras vida. ¡Ay, ya! ¿Por qué querrías ser una bestia de carga? ¿Vas a hacer algo? Sé. Levántate primero y luego hablamos. Gracias, Su Alteza. Tu hermano es de la misma calaña que tu padre. Hagamos una cosa. Te daré dos opciones. Colabora conmigo. Waifu, tu hermano y tu padre podrán salvarse. Pero si te obstinas, toda tu familia morirá contigo. ¿Te atreves a tocar a mi familia, Qian? El quinto príncipe no te perdonará. Oh, mi misia incorregible. Hagamos una cosa. Te daré dos opciones. La primera, obedecerme sumisamente. O que toda tu familia muera contigo. ¿Quieres que traicione a la familia Qian y al quinto príncipe para ser tu perra? Exacto. Y un bueno, ni lo sueñes. Antes muerta que someterme. Si tienes agallas, mátame de una vez. Vaya maldita terquedad la tuya. De verdad. La familia Zhen de Dong Hai y la familia materna del quinto príncipe tienen una enemistad jurada. Habla. ¿Cómo es que él accedió a ese matrimonio? No me digas que no lo sabes. Su casa de cambio es donde el quinto príncipe blanquea dinero. Sigue sin querer hablar. Muy bien. ¡Lo diré! ¡Lo diré! ¡Lo diré! Por favor, ten piedad de mi hermano. Demasiado tarde. Acabas de dirigirte a este príncipe por su nombre. Tu destino sigue siendo la muerte. Estoy dispuesta a dar mi vida por ti. Seré tu perra. Por favor, ten piedad. Creo que su familia Qian todavía puede ser de alguna utilidad. Al principio quería perdonarles la vida para que trabajaran para mí. ¿Pero qué hiciste tú? Fuiste demasiado desobediente. Tras tu muerte. Tu madre y tus hermanas, tus hermanos y el resto de tu familia, todos morirán por tu culpa. Esta servidora. Esta sierva reconoce su error. Las women de la familia se salvarán. ¿Todos los varones morirán? ¿Tienes alguna objeción? Pero, ¿y mi padre? Gracias, mi señor. Las mujeres de nuestro Grancia, para evitar que mantengan deseos de venganza. Sabes muy bien lo que tienes que hacer, ¿verdad? Esta sirvienta lo entiende. Entendido. Podemos hablar ahora sobre la relación entre el clan Zhen de Dong Hai y el quinto príncipe. Alteza, todos han llegado. ¿Por qué se quedan ahí parados? ¡Entren! ¡Sí! ¡Al ataque! ¿Quién se atreve a dar un paso más? Este príncipe le quitará su miserable vida. Señores, acabo de exterminar a la familia Qian y ya han venido todos corriendo aquí. ¿Acaso pretende jugarle sucio a este príncipe para quedarse con el botín? ¡Venganciado siendo! Si tienes agallas, dispara aquí. ¿Y tú? Venga, atacadme aquí. Si tú no quieres vivir, no me arrastres contigo, maldita sea. Suéltame. ¿Qué pasa? No te atreves a disparar. Entonces, ¿para qué demonios tensas el arco? Pónganse todos las manos en la entrepierna. Y comprueben bien si todavía tienen sus miembros en su sitio. Sexto príncipe. ¿Cómo? ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablarle a este príncipe? Ve. Y llama a tu señor. Mi querido hermano, sé que estás ahí fuera. No te escondas detrás como un cobarde. Tu sexto hermano, a quien llamabas inútil, se atreve a dar la cara, mientras tú te escondes detrás acobardado. ¿Acaso eso concuerda con tu estatus? Hamano, en esta noche tan oscura y tempestuosa, ¿acaso hacer este trabajo sucio en la residencia Qian concuerda con tu estatus? Ten cuidado de que la espada imperial que recibiste esta mañana no te sea revocada mañana mismo. Esa espada no sirve para un carajo.
Antes tenía un miedo terrible. No me atrevía ni a tocar el trasero a una mujer. ¿Y cuál fue el resultado? Me acusaste falsamente de profanar a tu prometida y quisiste exiliarme. Ahora ya no tengo miedo y me atrevería ante ti y el Padre Imperial a tocar a la señorita Zen de arriba a abajo. ¿Qué pasa? Muérdeme si tienes agallas. Maldito sexto. Este príncipe ha venido hoy a cobrar la deuda de manera legítima. En cuanto a esos supuestos asuntos turbios de los que hablas, Hermano Imperial, tú no has hecho menos que yo. ¿Acaso el Padre Imperial se ha metido alguna vez? Qué bueno que sepas que al Padre Imperial no le importa. ¿Qué están esperando? Vayan a por él. ¡Mierda! Ya van a empezar a pelear. ¿Qué demonios están mirando? Hagan pedazos a este inútil por mí. Alteza, ¿de verdad lo matamos? Él es su... ¿Acaso no saben evitar sus puntos vitales? A la orden. Sí. ¿Qué hago ahora? ¿Por qué Chunxiang y los demás todavía no llegan? Ya no importa tanto. si caigo en manos del quinto, estaré acabado. Prima, ayúdame a distraerlos. Cúbreme. Voy a capturar vivo al quinto príncipe. Despierta. El quinto príncipe es quien más desea tu muerte ahora mismo. Señor, rápido, váyase. El sexto príncipe ha cometido actos atroces al destruir a la familia Qian. Captúrenlo de inmediato y llévenlo a la prisión imperial. Sí. Vete a la mierda, cuidado. Cuidado, señor. Tú. Sexto príncipe. Lo siento mucho. Yo... Deténganse todos. Que todos se detengan de inmediato. Alteza, ¿se encuentra bien? Menos mal que llegaron a tiempo. J.K. Wose. ¿Por qué está aquí la gente de la oficina de Lingwei? Si no vinieran, ¿te quedarías esperando la muerte? ¿Acaso no sabes que cuando los inmortales luchan, los mortales sufren? Incluso si el quinto y el sexto príncipe se sacan la mierda a golpes, siguen siendo príncipes. Pero si le tocamos un solo pelo... No bastará nuestro árbol genealógico para tantas decapitaciones. Ya entiendo. Estás fingiendo atacar al sexto príncipe. ¡No te atrevas! Te morirías si te quedas callado. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Retrocedamos. Blandiendo armas a los pies del Hijo del Cielo. ¿Acaso quieren morir? Es un subordinado de Changlin. ¿Y ustedes? Abre bien tus ojos de perro y mira qué príncipe tienes delante. El quinto príncipe. Shuyen, del Tribunal de Justicia, saluda a Su Alteza el Príncipe Lu. Ya que me has reconocido, lárgate de aquí con tus hombres de inmediato. No interfieras en mis asuntos. Esto... Si hubiera sabido que se trataba del enfrentamiento de estos dos gigantes, no habría venido por nada del mundo. Ahora sí que estoy en problemas. A cualquiera que ayude, ofenderé al otro. Guay, si no ayudo a ninguno, me acusarán de negligencia en el deber. Alteza, por favor perdone a este humilde servidor, pero no puedo obedecer. Si de verdad me fuera, me temo que el primero en perder la cabeza sería yo. ¡Insolente! Necio testarudo. Con este príncipe aquí, ¿quién se atrevería a cortarte la cabeza? El Padre Imperial, por supuesto. Quinto hermano, solo es un don nadie. No le hagas las cosas difíciles. El sexto príncipe sí que es comprensivo. ¿Por qué no lo acompañas de una vez al Tribunal de Justicia a dar tu declaración? Una vez que esté lista, solo entrégasela al Padre Imperial. Como príncipe, tener que ir a dar una declaración por pelear y saquear. ¿No deberías ser tú el que vaya? ¿Yo? No. No. Yo solo he venido a cobrar una deuda. ¿A cobrar una deuda? Más bien serás tú el que le debe a la familia Qian, ¿no? Es más, incluso si te debieran algo, eso no justifica que vengas a cortar cabezas. Quinto hermano, hay algo que no sabes. La familia Qian de verdad me debe demasiado. El joven señor Qian y el patriarca de la familia no pudieron pagar, así que tuvieron que compensarlo con sus vidas. Guay, ni siquiera yo pude detenerlos. Hong Xue está justo aquí. Si no me crees, pregúntale de nuestros asuntos. ¿Cuánto sabe ella? Quinto príncipe, esta humilde mujer no sabe de qué está hablando. Pero la familia Qian de verdad le debe mucho dinero a mi amo. Me temo que ni siquiera usted podría pagarlo. Que ni siquiera yo puedo pagarlo. Xian Hongxue, tu familia Xian ha servido a esta alteza por muchos años, ¿verdad? Que digas esas palabras. ¿No te parece ridículo? Quinto príncipe, ya que es tan rico, ¿estaría dispuesto a saldar la deuda que la familia Qian tiene con el sexto príncipe en mi lugar? De ser así, la familia Qian podrá volver a servir a su alteza. Xian Hongxue, tú... Así es, quinto hermano. Dime, si él le hubiera sacado alguna información,
seguiría ella aquí parada sana y salva. Ya que dices que eres tan rico, ¿por qué no pagas la deuda de la familia Qian? Así podré devolverte a la familia Qian sana y salva, para que sigan lavando dinero para ti en la capital. Pagaré, pero también a tu prima. A tus 4 sirvientas de alcoba y la espada Yuge me lo entregarás todo. De acuerdo. Pero ¿y si no puedes pagar? ¡Ja! ¡Imposible! ¡Absolutamente imposible! Sexto hermano, me temo que no tienes idea del poder financiero de tu quinto hermano. Si no puedes pagar, entonces tu espada sagrada me darás la Tiantan. Sin problema. Alteza, la Tianshan es una de las 8 espadas del emperador Xia. ¿Acaso su Shuge no lo es también? Además de todas esas bellezas. En ese caso, choquemos las manos para sellar el pacto. ¿Quién se eche atrás? Será castigado por dioses y hombres. No. Sexto hermano. Estaré esperando a que traigas a esas bellezas a mi cama. Quinto hermano. Mi querido quinto hermano. Me temo que sobre las deudas de tu vida pasada. No sabes absolutamente nada. ¡Maldito bastardo! ¡Me cago en tu madre! ¡Así! Quinto hermano. Dinero en mano. Guay, yo te entrego a la persona. Me estás engañando, maldito bastardo. Con este dinero se podría comprar más de la mitad de Daxia. ¿Cómo podría la familia Qian deberte tanto dinero? ¿Cómo podría estar engañándote? Está claramente escrito en blanco y negro. La familia Qian me debe 800,000 millones de taeles. Incluso tiene la firma y el sello del líder de la familia Qian. Tú. ¿Qué pasa? ¿Te quieres echar atrás? Ustedes dos se confabularon para estafarme. Cada palabra de esta humilde servidora es verdad. La familia Qian realmente le debe mucho dinero al amo. ¿No dijiste que no habías logrado sacarle ninguna información? ¿Y por qué te llama amo? Es verdad, no le saqué nada de información. Ella me lo dijo por iniciativa propia. ¡Ustedes! ¡Qué rabia me da! En toda mi vida. Yo, este príncipe, jamás había sufrido semejante humillación. ¡Guardias! ¡No sé! ¡Muélanlos a golpes! Mientras no los maten, yo respondo por ello. Alteza, ¿a quién golpeamos? Quinto príncipe, por favor, no lo haga. Su majestad ha ordenado reiteradamente que entre los príncipes... ¡Vete a la mierda! ¡No te metas en los malditos asuntos entre príncipes! Ustedes. Ahora quiero ver quién... ¡A por ellos! Sí. La general Hansire llega tarde para protegeros. Ruego a su Alteza que me perdone. Hansire. Prima, ¿qué haces aquí? Prima Hongxue, por orden de su majestad. A partir de hoy, seré la comandante de la guardia personal del sexto príncipe. ¿Mi padre te ordenó venir? ¿Así es? ¡Qué insolencia! ¿Quién se atreve a interponerse en los asuntos de este príncipe? Quinto príncipe. Sexto príncipe. Un edicto verbal de su majestad. Ya casi amanece. Es hora de que regresen a descansar. ¿De verdad mi padre dijo eso? Si su alteza no lo cree, puede ir al palacio para solicitar una audiencia con su majestad. Espera, quinto hermano. Antes de irte, ¿no estás olvidando algo? ¿Olvida que... ¿Acaso olvidar una prisa? Adelante, puedes intentarlo. No te preocupes. Algún día morirás en mis manos. ¿Ah? Pero antes de eso, cumple con tu apuesta. Esto debería ser mío ahora. La espada Tianzhang. Fue un regalo de nuestro padre emperador, ¿cómo podía? Así es, quinto hermano. Pero no olvides que el lema nacional de nuestro reino Xia es la credibilidad. Como príncipe, ¿acaso piensas desafiar la ley? Sin ella, nada se puede lograr. Sexto hermano, lo de la familia Qian. Puedo dejarlo pasar. El pagaré está aquí. Para empezar, nunca tuviste derecho a reclamar nada. Por las reparaciones. Te compensaré con 10,000 taeles de oro. Quinto hermano, vos salares te pagaré. Guay, al mismo tiempo me entregas a todas mis cuñadas. Tal vez lo considere. Sexto hermano, aquí estoy. Antra, hermanos, no hay necesidad de llegar a esto. Hermano,
Qué bien, entonces llámame hermano mayor a ver cómo suena. ¿Qué dices? Hermano mayor. ¿Qué demonios dices? No te oí bien, digo más alto. Hermano, ¿escuchaste? ¡Eh! Ni siquiera respondes. ¿De verdad no me crees? ¿Qué pasa? ¿Quieres matarme? Vaya, qué bien. Ven, corta aquí. ¡Corta aquí! Alteza, no sea impulsivo. El fratricidio entre príncipes es un delito capital. ¡Te despiertas en el maldito momento oportuno! Si no la quieres, dámela. Mi comandante de la Guardia Imperial. Toma esto como mi regalo de bienvenida. Alteza, esta espada es una de las 8 espadas del emperador Xia. Este general no se atreve a aceptarla. Entonces sosténla bien. ¡Sexto! ¿Cómo te atreves a regalar tan fácilmente una de las 8 espadas del emperador Xia? Solo le pedí que me la sostuviera un momento. ¿Qué tiene de malo? Además, regalarla es mejor que perderla ante otros, ¿no? Bien, bien, bien. Recuerda esto. La humillación de hoy. Te la cobraré con creces en el futuro. No te preocupes, quinto hermano, lo tendré en cuenta. Y también recordaré que incluso si me resigno a ser un inútil, harás todo lo posible para matarme. Pero déjame hacerte una advertencia. Hoy es solo el comienzo de mi venganza. La familia Qian ha perdido. La espada Tianzhang también es mía. E incluso tu prometida, mi cuñada imperial. También será mía. Deja de fingir, maldita sea. ¡Vámonos! ¡Alteza! ¡Yaksha! Me temo que el quinto príncipe me guardará rencor de ahora en adelante. Con lo de hoy, te debo un favor. Y si el quinto te da problemas en el futuro, ven a verme cuando quieras. El sexto príncipe se ha ocultado durante años. Posee una mente extraordinaria. Solo reveló su verdadero rostro al ser llevado al límite. Si logro ganarme el favor del sexto príncipe. En el futuro tal vez no sea imposible llegar a ser marqués o primer ministro. Este servidor le agradece su generosidad, Su Alteza. No te inclines tan pronto. Porque tú eres mi mayor aliado en la corte en este momento. Retírense todos. Esposo, ¿por qué estás tan enfadado? ¿Por qué? Todo es por el sexto. ¿Quién iba a pensar que ese inútil fuera tan paciente? Si no lo hubiera presionado hoy. Me seguiría tratando como a un tonto. La madre del sexto príncipe murió temprano, y él es el menor de todos. No tiene apoyo en el palacio, y su familia materna está lejos, en Xia. Tiene sentido que fingiera ser un inútil. Si es así, casar a Zheng Waner con el sexto príncipe, ¿no sería como darle alas a un tigre? No te preocupes. Aunque esa desgraciada dijo hoy en la corte que quería casarse con el sexto. En este asunto, Él no tiene la última palabra. ¿Qué quiere decir con eso, Su Alteza? De eso nos ocuparemos luego. Primero ayuda a este príncipe a calmar su fuego. Alteza. No sabía de su visita, Alteza. Lamento no haber salido a recibirlo, pero vayamos al grano. Hoy he venido a entregar la propuesta de matrimonio. Propuesta de matrimonio. No te hagas el tonto conmigo. Si no quieres que tus secretos salgan a la luz, entrega obedientemente a tu hija para que sea mi esposa. Esto. O si no. Haré que la familia Zen sea borrada de Daxia. Uno, dos, uno, dos, uno. Quiero ir al Vaping Times Paradise. ¡Uno! Oye, prima. Por fin has vuelto. ¿Cómo te fue? ¿Lo encontraste? Mi señor sexto príncipe, he buscado por toda la capital. Guay, no encontré nada. Esa mina de sal gema de la que hablas. Ajá. Entonces, esta vez la familia Zen de Dong Hai está acabada. Veo que te preocupa, Wang. Hey, prima, ¿cómo puedes decir algo así? Amo, busca una mina de sal gema. ¿Acaso esa cosa no es venenosa? ¿Sabes algo de la mina de sal gema? Sí, lo sé. Pero amo,
¿Podría no buscar esa cosa, por favor? ¿Me estás poniendo condiciones? Esta servidora no se atrevería. Es solo que lo que busca abunda en Gedón. Originalmente la familia Qian tenía una allí, no amo. Usted tiene ahora una montaña allí que era para extraer mineral de hierro. Pero a mitad de la excavación el hierro se agotó y solo quedó sal gema. Así que se convirtió en una mina abandonada. ¿Quién dice que es una mina abandonada? Y eso es algo sumamente valioso. Rápido, llévame allí. Sí, amo. ¿Qué ibas a decirme hace un momento? Amo. Mi madre ya es anciana y tiene mala salud. Podría tener piedad de ella. En cambio, esta servidora trabajará como buey y caballo para pagarle. Bien. Te lo prometo. No haré que la casen con esa gente. O en el futuro, si te portas bien, podrás traerla contigo para cuidar de ella. De verdad, muchas gracias, amo. Esta servidora se esforzará al máximo. Esta piedra inservible es lo que me pediste buscar. ¿Una piedra? Esto es un verdadero tesoro. ¿Y para qué sirve esto? Prima. Con esto, la familia Zen de Donghai se liberará por completo del quinto príncipe. Súbete a mi carro. Solo eso. Así es. Yao Jie. Recuerdo que ayer en el casino, cierta persona dijo que si ganaba el juego, me dejarías subir primero, ¿verdad? ¿Ah? No. ¡Ay! Que hay gente delante. ¿Qué? ¿Te vas a echar atrás? ¡Claro que no! ¿Cuándo me he echado atrás? Anoche fui a tu habitación, pero te quedaste tan profundamente dormido. Jue, no hubo forma de despertarte. Mi prima fue a verme anoche. Oh. Prima, ayer no es que yo. Es que la pelea con el quinto fue tan intensa que estaba agotado. ¿Qué tal si nos desquitamos esta noche? ¡Alteza! ¡Malas noticias! ¿Qué ha pasado tan terrible? Por muy grave que sea, puede ser más grande que mi prima. La sirvienta de Saint Wanner envió un mensaje de urgencia diciendo que el quinto príncipe fue temprano a pedir su mano y quiere casarse con ella hoy mismo. ¿Qué dices? Alteza, casarse hoy con mi hija no es un poco apresurado. El matrimonio es un asunto de gran importancia. En nuestra casa no hay nada preparado todavía. Podría darnos 2 días más de plazo. Ahórrate esos tediosos formalismos. Pero nuestros parientes aún están de camino. Llegarán mañana como muy pronto. Por favor. Basta. Este príncipe solo va a tomar una concubina. No hace falta tanta ceremonia. Hoy solo necesitamos estar presentes Sen Van Er y yo. En cuanto a los demás, ¿qué importa si vienen o no? Quinto príncipe, nosotros también tenemos una reputación que mantener. Reputación. explotar minas de sal en secreto y robar la riqueza del imperio es un crimen de traición castigado con la ejecución de toda tu familia. ¿Qué prefieres, salvar las apariencias o la vida de todo tu clan? Su Alteza está forzando este matrimonio. Emparentar con la familia imperial es un honor para los Zen. Quise mostrarles cierta consideración. Pero ya que son tan tercos, no me culpen por ser despiadado. Ven aquí. ¡No! Caballeros, se hace tarde. Este príncipe se retira a su noche de bodas. Alteza, no podría. No. Si sigue molestando, este príncipe irá a la corte hoy mismo a denunciar su apropiación de las minas de sal. No sea impulsivo, por favor, no lo haga. Guan, tu padre te ha fallado. El sexto príncipe ha llegado. ¿Y eso qué cambia? El quinto príncipe tiene acorralado al clan Zen. Eso no se puede cambiar. ¿A qué viene ahora? Deténlo. Dile que su hermano mayor está en su noche de bodas. Guay que él, como hermano menor, no tiene derecho a molestar. Sí, señor. Apártense. ¿Qué? Sexto. ¿Qué crees que haces? A llevarme a la novia. Insolente. Sabes perfectamente que Sen Van Er es tu cuñada, y aún así te atreves a robártela. Esto es un ultraje a la moral y a las leyes. Nuestro padre ya lo ha dicho. Quien tenga el corazón de la señorita Zen la tendrá a ella. Guay, aquel día en la corte, la señorita Zen ya declaró que desea ser mi concubina.
Así que, ¿cómo viola esto las normas? El matrimonio lo deciden los padres y los casamenteros. Lo que ella quiera me importa un bledo. Dile que se largue o se atendrá a las consecuencias. No hace falta. Ya estoy al tanto del asunto de la mina de sal de la familia Sen. Es por eso que la familia Sen no puede irse conmigo. ¿Te lo contó esa perra de Qian Hongxue? ¿Y qué si es así? Entonces, ¿acaso el sexto príncipe usará esto para chantajear a mi familia Sen? Vamos, Zhengwu. Tranquilo. No soy tan ruin como cierta gente. No he venido a chantajear a la familia Zen, sino a ayudarlos a resolver el problema. Resolver el problema. Así es. Puedo demostrar que el clan Zen es inocente. Sexto príncipe. ¿Habla en serio? Es totalmente cierto. ¡Qué ridiculez! Skisto, hermano. Que la familia Sen sea culpable o no, ¿es algo que decides tú? Si el quinto hermano no me cree, ¿qué tal si hacemos otra apuesta? Por aquí, sexto príncipe. Ya veremos. ¿Qué clase de truco te traes entre manos? ¿Por qué tardas tanto? Ábrelo ya y demuestra que la familia Zen es inocente. El libro de cuentas de la minería ilegal del clan Zen está en mis manos. Quiero ver. ¿Cómo este inútil va a hacer pasar lo negro por blanco? Lo siento, quinto hermano. Esto solo se le puede mostrar a los miembros de la familia Zen. ¿Y tú? Sal de aquí primero. Pruébalo entonces. ¿Quién aquí se atrevería a echarme? Quinto hermano, será mejor que esperes afuera. Si antes de abrir esta puerta no logro que el líder Zen te diga que te largues, Y devolveré este anillo. Más vale que no me decepciones. Sexto príncipe. ¿Cuál es ese método del que habla para librarnos de la culpa? ¿Qué es esto? ¿Acaso esto es mineral de salmuera? Su Alteza, ¿acaso planea usar esto para exonerar a mi familia Zen? ¿Qué inteligente es bueno? Alteza. Por favor, no brome. ¿Quién no sabe que el mineral de salmuera es venenoso? Si planea usarlo para cubrir el déficit de mi familia Zen, ¿No nos está enviando directamente al cadalso? Y si le digo que puedo eliminar las toxinas, voy a refinarlo para convertirlo en sal fina comestible. Alteza, habla en serio. ¿Cómo podría? Brumer con la vida de toda la familia de mi suegro. No hable demasiado pronto. Busque a alguien rápido para traer esto. Se lo demostraré yo mismo. Vayan de inmediato. ¡Padre! ¡No hay ni una sola persona buena en la familia real! No seas insolente. Ay, ve de una vez. Por eso, ¡ay, cuidado! Este hombre es corpulento y tiene una fuerza asombrosa. Si estuviera en el ejército, sin duda sería un general feroz. ¡Ay, Alteza! Su método para refinar este mineral de salmuera es realmente un tesoro invaluable. Señor Zen, diga al mundo exterior que este método pertenece a la familia Zen de Donghai. Why, en cuanto al dinero excedente falsificado por el quinto príncipe en los libros, diga que se obtuvo extrayendo este mineral de salmuera. El Gran Shah siempre ha considerado inútiles las minas de salmuera. Tampoco es un monopolio real, por lo que la explotación privada fue el cargo de robar recursos de la familia real. ¿Ya no se sostendrán? Alteza, me voy a Dubbing Times Paradise. ¡Alteza! La inmensa gratitud por salvar a nuestra familia Zen Es algo que jamás podremos pagar. En adelante, toda la familia Zen estará a su entera disposición. Arrodíllate de inmediato y pídele perdón a su Alteza. Yo. Fui muy irrespetuosa hace un momento. Le ruego a su Alteza que me disculpe. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Solo espero que su Alteza trate bien a mi hermana de ahora en adelante. En el futuro, si su Alteza lo ordena,
Yo, Sen-Wu, daré la vida por usted sin vacilar. Oye, no hace falta. Ya es suficiente, ya es suficiente. Su Alteza. Mi hijo es un hombre tosco. Espero que Su Alteza sepa disculparlo. Ya, no pasa nada. Me agrada. Su Alteza. Si no le desagrada el compromiso con mi hija, ¿qué opina? Lo que dije antes sobre raptar a la novia en reality fue solo una medida temporal. Esto... También es verdad que siento algo por la señorita Warner. Lo que dije aquel día en la corte imperial no era mentira. Tengo la firme intención de casarme con ella y hacerla mi consorte. Pronto, cuando vaya al palacio, se lo informaré a mi padre imperial para elegir un día propicio y casarme con ella. Consorte del príncipe. Vaya, nuestra familia Zen es de origen humilde. Nunca esperé que recibiríamos el favor de Su Alteza. A partir de hoy, todos los recursos de la familia Zen quedan enteramente a disposición de Su Alteza. Si miento en una sola palabra, que caiga un rayo sobre mí y que exterminen a todo mi clan. Eso es exactamente lo que quiero. Todos los recursos de la familia Zen. Patriarca. El quinto príncipe parece estar impaciente. Su Alteza. Este anciano irá y volverá enseguida. Aleisha, noto que el patriarca Zen lleva prisa. Lo más seguro es que venga a disculparse. Patriarca Zen. Expulsa al sexto príncipe de la residencia Zen. Devuélveme la espada Tianzan y luego vuelve a hablar conmigo. Quinto príncipe. La salida está por allí. No me molestaré en despedirlo. ¿Qué has dicho? ¡Buscas la muerte, infeliz! ¿Cómo te atreves a hablarle así a su alteza? El quinto príncipe posee un linaje noble. Naturalmente, no nos atreveríamos a ofenderlo. Esto es un asunto interno de mi familia Zen. Este anciano solo protege su propio hogar. No debería haber ningún problema con eso, ¿verdad? Patriarca Zen. Hablándome con esa actitud, ¿quieres que extermine a todo tu clan? Con solo no someterme a usted, ya querría destruir a mi familia Zen. Que seamos destruidos o no depende enteramente de si usted, el quinto príncipe, tiene la capacidad de hacerlo. Why no de la actitud de este servidor, Zen Chuge? Así que has elegido al sexto. Hablar más es inútil. ¡Lárguese! Patriarca Zen. Vaya preparando su propio funeral. Vaya, ¿no es este mi quinto hermano? Hermano real. La próxima vez que vengas a la casa de mi suegro, recuerda esto. No vengas con las manos vacías. Sexto. Lo que yo no pueda tener. Tú tampoco lo tendrás. Que no escape ninguno. Abrir minas de sal y excavar ilegalmente es un delito grave para hacer valer la ley del Estado. Arréstenlos de inmediato y llévenlos a la prisión imperial. Si alguien se resiste, ¡ejecútelo sin piedad! ¡Sí! Alteza, por favor. Vaya, qué rápido han llegado. Servimos a la nación, no nos atrevemos a ser negligentes. Alteza, este asunto no tiene nada que ver con usted. Le pido que se haga a un lado y no interfiera en los asuntos del Estado. No actúen impulsivamente. Primero cooperen con ellos. De este asunto, me encargaré yo. Haremos todo lo que Su Alteza disponga. Guardias, arresten a todos los sospechosos de la familia Zen. ¿Qué quiere decir con esto? Warner y yo ya hemos completado el ritual de compromiso, y mi padre imperial también lo ha prometido. Por lo tanto, se la considera parte de la familia imperial. El Ministerio de Justicia no puede tocarla. Si de verdad quieren llevársela, vayan a conseguir un edicto imperial de mi padre imperial. Su Alteza. Realmente ha cometido un delito grave. ¿De verdad quiere casarse con una criminal? Que si es una criminal o no. No es algo que decida usted. Me temo que tendré que decepcionar a Su Alteza. Este caso resulta estar a cargo de este humilde servidor, por lo que tengo cierta autoridad para decidir. Sin embargo, ya que Su Alteza insiste en proteger a esta mujer, este servidor regresará al Ministerio de Justicia a esperar el edicto de Su Majestad. Llévenselos.
Suéltame. Yo puedo caminar sola. Su Alteza. No les pasará nada malo a mi padre y a mi hermano. No te preocupes. Iré al palacio ahora mismo para ver al emperador. Confío en que no pasará mucho tiempo. Antes de que Yuesa y Yuge salgan sanos y salvos. Prima. Necesito que vayas a Thompson Riviera. Busca a Shuyan y haz que se lleve a la gente del Tribunal de Justicia. Vayan a la prisión imperial y vigilen a la gente del Ministerio de Justicia. Tengo un gran opción. Cecilio de la Agua. Voy a pagar a sustituto. Alteza, Shuyan del Tribunal de Justicia. Es el hombre de He Changlin. Haz que vaya. No te preocupes. No hace falta que haga nada. Solo hace falta que esté presente. Así He Changlin no se atreverá a jugar sucio. ¿Y si se niega? ¿Crees que el Tianzao que me otorgó su majestad es un mero adorno? Entendido, Alteza. Vayamos al palacio a ver al emperador ahora mismo. Sí, padre imperial. Ausdo, Yerito, Ausdo, Dorto, Yerif, Disichi, Yarviso. Tengo un asunto que informar, padre. Padre Imperial. Este hijo también tiene algo que informar. Esperan. Comandante Pan, no es buen momento. El señor Shu pidió el día para reparar una tumba. ¿Reparar una tumba? Vamos, llévame a buscarlo. Señorita Huangfu, lo lamento mucho, pero estoy de servicio. Vayan todo recto. Luego giren a la izquierda. Yo mismo los guiaré de inmediato. Lo que pasó ayer. Si el quinto príncipe no me lo toma en cuenta, ¿podré salir bien librado? Si no doy una explicación, me creerá el quinto príncipe. En el peor de los casos, renunciaré y volveré a casa. Al menos así podré salvar la vida. Pero me tomó media vida para llegar a ser un oficial de quinto rango en el Tribunal de Justicia y voy a volver así. Déjate de tonterías. Vístete y sal de inmediato. Señores, puedo negarme. Puedes intentarlo. ¿Qué más, doña Joshu? He sido cauteloso media vida y solo he logrado ser un oficial de quinto rango. Hoy me la jugaré con el sexto príncipe. Hagamos borrón y cuenta nueva. Vamos. Continúen. Informe para su majestad. La región de Hedong ha sufrido desastres por 5 años consecutivos. El pueblo sufre enormemente y apenas puede sobrevivir. Desde el año pasado, muchos refugiados se convirtieron en bandidos y se alzaron contra nuestra gran Xia. Recientemente, los rebeldes liderados por Wu Ozen Yue se han vuelto aún más descontrolados, saqueando, matando e incendiando a su paso, y ya han llegado a Waiya. Si no tomamos medidas de inmediato. Temo que esto desencadene una gran catástrofe. Ustedes dos hermanos llegan en el momento justo. Sobre la crisis de Hedong. ¿Tienen alguna buena estrategia? Respondiendo a mi padre imperial. No son más que simples bandidos. Basta con enviar tropas para someterlos. Y es verdad. Tal como dice el quinto príncipe, si los bandidos invaden la frontera, debemos enviar tropas para combatirlos. Su majestad, considero que esa medida no es adecuada. Y en los últimos años, las campañas contra los bandidos han agotado fondos y provisiones, ejerciendo una gran presión sobre el Tesoro Nacional. Y volvemos a enviar tropas. Me temo que nuestras finanzas no podrán soportarlo. Ministro Lu, está usted muy equivocado. Si no enviamos tropas para combatirlos, estos rebeldes seguirán marchando hacia el norte. Guay, si llegan a la capital, poniendo en peligro la seguridad de su majestad, ¿asumirá usted la responsabilidad? ¡Exacto! Ministro Lu, si no está de acuerdo con combatirlos, proponga entonces una solución mejor. ¡Basta! Aparte de enviar tropas, ¿tienen ustedes alguna otra solución? Skisto. ¿Tienes alguna idea? Padre Imperial. La tierra de Hedong es árida y sufre de sequías año tras año. Vagó la plaga de langostas. El pueblo no tiene forma de ganarse la vida y no les queda más opción que convertirse en bandido. Para sobrevivir a base de saqueos. Bajo estas circunstancias, los bandidos nunca podrán ser erradicados por completo. Por lo tanto, si queremos resolver el problema de Hedong, la clave está en crear nuevas industrias. Para que el pueblo tenga trabajo y pueda ganar dinero, logrando así ser autosuficientes. Si la gente de Hedong puede ganarse la vida dignamente, ¿quién querría arriesgar su vida convirtiéndose en bandido? Su Majestad. Las palabras del sexto príncipe dan en el clavo. Dar al pueblo de Hedong los medios para subsistir es la verdadera solución. ¡Qué bien suena! Y crear otras industrias. El pueblo de nuestra gran Xia siempre ha tenido la agricultura como su sustento. Las tierras de Hedong ya son extremadamente estériles. Otras industrias. ¿Acaso se pueden explotar así de fácil? El quinto príncipe tiene razón. Si no presenta medidas concretas y solo alega un derrumbe, Eso no servirá de nada. Padre Imperial.
Resulta que tengo en mi poder las llamadas pruebas corroborativas. Pero antes, le ruego a mi padre que me permita presentar una acusación. Habla sin temor. Le informo, padre, que el quinto príncipe, Zhu Ming, se confabuló con He Chang'e, ministro de Justicia, para fabricar cargos falsos, enviando injustamente a todo el clan Zen a prisión. Le ruego, padre, que investigue la verdad. ¡Qué audacia! Sexto hermano. No te he denunciado yo a ti, y te atreves a acusarme primero. Padre. No escuches las tonterías del sexto hermano. La verdad de este asunto es que... El clan Zen explotó la mina de sal ilegalmente y robó propiedad imperial, según la ley. Tu di su clan debe ser ejecutado. Why mi sexto hermano? Codiciando la belleza de Zen Waneo. cometió el delito de encubrimiento. Vulnerar la ley a sabiendas duplica el castigo. Le ruego, padre, que haga justicia. Quinto hermano, ¿acaso no querías casarte con alguien de la familia Zen? ¿Por qué ahora los acusas con tanto empeño? Antes estaba ciego, padre. An clan tan pecaminoso. ¿Cómo podría emparentarse con nuestra familia imperial? Padre. La sala producida por los Zen tiene una discrepancia enorme con la cantidad reportada a la corte. El Ministerio de Justicia ya tiene los libros de contabilidad. Las pruebas son contundentes. Sexto hermano, ya tenemos las pruebas físicas. ¿Cómo piensas? Defender a la familia Zen ahora. Padre. Los Zen son inocentes. Por lo tanto, esto no es una excusa, sino la verdad. El libro de cuentas que acaba de mencionar el quinto príncipe no es una prueba física, sino la pura verdad. Sexto hermano. ¿Acaso te has dejado cegar por el clan Zen? Padre Imperial, el sexto hermano lo acaba de admitir él mismo. Es un hecho que el clan Zen ha estado explotando minas de sal ilegalmente. Le ruego a mi padre imperial que dicte un decreto para castigar severamente al clan Zen. Quinto hermano, ¿acaso no has escuchado con claridad lo que acabo de decir? Este príncipe lo ha escuchado con total claridad. Tú mismo acabas de decir que las ganancias adicionales en los libros del clan Zen provenían de las minas de sal que explotaron ilegalmente. Pero, ¿y si esas minas adicionales del clan Zen no fueran ilegales, sino explotadas de manera legítima y abierta? ¿Qué? Padre Imperial, es cierto que el clan Zen explotó minas adicionales, pero hasta donde sé, esas minas explotadas por el clan Zen eran minas abandonadas que la familia imperial e incluso todo el imperio Daxia consideraban inútiles. Puesto que eran bienes inútiles para Daxia, ¿de qué delito es culpable el clan Zen? No es así. Sexto, deja de decir sandeces. ¿Cuándo ha tenido Daxia minas abandonadas de las que se pueda extraer sal refinada? Quinto hermano, si eres ignorante, deberías leer más libros para no hacer el ridículo aquí. Ya que tú, sexto hermano, eres tan erudito. Entonces muestra esa supuesta mina abandonada de la que se obtiene sal refinada. Muéstrasela a todos los oficiales civiles y militares de Daxia. Si no puedes hacerlo, estarás cometiendo el delito de engañar al emperador. Sexto, déjate de misterios. Entendido. Sexto. Esto es a lo que llamas la mina abandonada de la que se saca sal refinada. Así es. ¡Tonterías! El mineral Huyan es altamente tóxico. ¿Acaso pretendes burlarte de mí ante todos? Padre, tenéis toda la razón. El sexto hermano no solo encubre al clan Zen, sino que además pretende engañar al emperador. Ruego a padre que lo castigue. ¿Y tú tan campante? Quinto hermano, ¿por qué tanta prisa? ¿Tanto deseas mi muerte para poder heredar el trono de padre? Tú. Te lo digo. Incluso si yo muriera pronto, los resultados ya están aquí. Padre está en la flor de la vida, a menos que tú... Sexto, no digas tonterías. Entonces déjame terminar de hablar. Déjate de... Padre emperador, le informo que la mina Luyan es altamente tóxica. Es algo conocido por todos. Sin embargo, existe un método secreto para neutralizar el veneno mortal de su mineral. Extrayendo sal refinada y convirtiendo el desecho en un tesoro, dices que elimina la toxicidad del mineral de salmuera. Y produce sal refinada, convirtiendo el desecho en tesoro. Sexto, ¿hablas en serio? Si hay una sola falsedad, estoy dispuesto a degollarme ante este salón. ¡Rápido! ¡Tráiganlo de inmediato! Esta es la sal de mesa obtenida de la mina Luyan. Así es. Padre, podéis ordenar que se refine siguiendo este método para comprobar que no hay mentira alguna. Excelente. Te creo.
De lo contrario, no solo no podría proteger a la familia Zen, sino que arriesgaría su propia vida. ¿Qué necesidad había? Parece que la información de Tansai era correcta. Su Majestad. Si este método es real, aporta una inmensa fortuna a nuestra gran Daxia cada año. Así es, y además... Y el creador de este método merece la gloria eterna. Incluso erigirle un templo en vida no sería exagerado. Si la familia Zen tuviera tal método secreto, ¿cómo habrían acabado acorralados por mí de esa manera? Espera, este inútil fue quien presentó este método secreto. No, no puedo permitir que el padre emperador crea que esto es real. De lo contrario, con el carácter de mi padre, la familia Zen se salvará. Ya lo dije, lo que yo no pueda tener jamás dejaré que otros lo obtengan. Padre emperador. Este método no pertenece a la familia Zen en absoluto. Padre emperador, este método definitivamente no es propiedad de la familia Zen. Cuento. ¿Cómo lo sabes? Padre emperador. Este método fue transmitido a la familia Zen por el sexto esta misma mañana. La familia Zen no tenía ni idea de este método antes. Lo que robaron sigue siendo la sal producida en las antiguas minas de sal. Y por lo tanto sigue siendo propiedad de la familia real. Quinto hermano, debes hablar con pruebas. ¿Con cuál de tus ojos viste que yo le enseñé este método a la familia Zen? Tú. Padre Emperador. Según el testimonio de la familia Zen, fue el quinto príncipe quien, junto con el ministro de Justicia, los chantajeó usando a Yan Chenliang, obligando a la familia Zen a someterse. La familia Zen sabía muy bien que Zhou Qing es malvado y carece de virtud, y temían que, tras entregar este método, y el quinto príncipe se lo apropiara y luego se deshiciera de ellos tras usarlos. Sin otra opción, la familia Zen no tuvo más remedio que acudir a mí en privado, esperando que yo fuera hoy a su casa para recibir este método en persona. Voy así poder presentárselo al padre emperador, y evitando así que cayera en manos de personas malintencionadas. Sexto. Tu habilidad para mentir realmente mejora día a día. ¿Crees que te van a creer? Padre emperador, nuestro gran Xia siempre ha abogado por la libertad comercial y la prosperidad compartida entre la nación y su pueblo. Si todos actuaran como el quinto príncipe, usando el poder para coaccionar a los comerciantes, temo que todos los comerciantes del mundo vivirían con constante temor. Si todos fueran como el quinto príncipe, arrebatar a una hija abusando del poder hará que todos los padres del reino rechinen los dientes de rabia. Padre Imperial. Esta acción del quinto príncipe primero pisotea las leyes de Gran Xia. Segundo, deshonra a la familia real. Guay tercero, contradice las virtuosas enseñanzas de nuestro reino. Le ruego a mi padre imperial que lo castigue severamente para que sirva de escarmiento. Hablas estupideces. Quinto. Padre imperial. Incluso si este método perteneciera realmente a la familia Zen, eso significaría que se apropiaron en secreto de este monte, ocultándolo a la corte para explotarlo en privado. Solo cuando se vieron acorralados decidieron revelar este método. Eso también es un delito. Antes de que existiera este método, esta antigua mina de sal era conocida en todo el reino por estar agotada. El imperio tampoco prohibía su explotación. Ellos explotaron con su propio método una mina que el imperio consideraba inútil. Y por eso quieres condenarlos. ¿Qué diferencia hay entre esto y castigar a alguien por su mérito? ¿Qué pensará la gente del reino de nuestro padre imperial si lo haces? Padre Imperial. Quinto hermano, ¿estás intentando incriminar a la familia Zen o simplemente quieres hacer quedar mal a nuestro padre imperial? Dilo abiertamente. Padre Imperial. No escuche las tonterías del sexto hermano, su hijo. Basta. No discutan más. Este emperador aún no es tan viejo como para no distinguir el bien del mal. Puesto que ha presentado un tesoro, es digno de reconocimiento. ¿Cómo es posible que se hable de castigo? Pyro, Padre Imperial. Por haber presentado el método de refinación de plata para enriquecer al imperio. El mérito de la familia Zen es inmenso. Se le concede especialmente el título de marqués. Con los tributos de 2000 hogares. De carácter hereditario e irrevocable. War agredís profundamente la inmensa gracia de su majestad. Pensé que sus palabras de aquel día eran solo una broma. Pero nunca imaginé que lo planearía tan a fondo. E incluso regalaría una fórmula secreta tan valiosa a mi familia Zen para ayudarnos a salir del apuro. Parece que mi elección de aquella noche no fue un error. Levántate. Gracias, su majestad. Sexto. Y Changlin, ministro de Justicia, infringió la ley a sabiendas, abusó de su poder y amenazó a los comerciantes imperiales. Con el fin de lucrarse. Sea encarcelado de inmediato en la prisión imperial. A la espera de su sentencia. Y una sola palabra sobre mí. Parece que el viejo emperador planea dejarme libre. Sexto. ¿Tienes algo más que decir? Por supuesto que sí. Padre, el quinto príncipe es malvado y carece de virtud. Secuestra a mujeres del pueblo y perjudica a inocentes. Padre, ordene que lo echen, lo descuarticen y lo echen a los perros. Sexto, tú. Guardias. Padre, no escuche las calumnias del sexto. Soy su propio hijo. Denle 30 azotes al quinto príncipe. Padre. No puede tratarme así. Padre. Padre. Muchas gracias, padre. Sexto. ¿Tienes algo más que decir esta vez? Padre.
Al fin y al cabo, la mina de sal de Lu debe subcontratarse a comerciantes imperiales. Bien podría subcontratárnosla a mí y a la familia Sen. Planeó construir una gran salina en Hedong. De esta forma podremos extraer y producir sal. Y en segundo lugar, dará empleo a la gente local. Con ingresos, ¿quién querría rebelarse siguiendo a Guoji? Así, no solo extraeremos sal, sino que también apaciguaremos al pueblo rebelde. No es una solución perfecta. Majestad, lo que propone el sexto príncipe es, de hecho, la estrategia idónea para enriquecer el país y apaciguar al pueblo. Contar con un plan tan brillante es una bendición para su majestad y para nuestro gran imperio Xia. Este anciano es pariente mío. Ya me ha elogiado 2 veces seguidas. Yo también considero que este plan es excelente. Pero te vas a asociar con la familia Zen para esta concesión. La familia Zen puede aportar la fórmula, pero ¿tú qué vas a aportar? Yo aporto el dinero. ¿Acaso tienes dinero? Yo no tengo. Pero mi quinto hermano sí tiene. ¡Sexto, maldita sea! ¡Estás soñando! Padre, mire a mi quinto hermano. Ni siquiera está dispuesto a aportar esta miseria. Mejor arrástrenlo afuera y échenselo a los perros. Me parece que a ti. Te azotaron con demasiada suavidad. ¡Déjame a mí! ¡No hace falta! ¿Qué pasa? ¿O prefieres que te corten pedazos y te eche a los perros? Dime una cifra. No es mucho. 5 millones de taeles. ¡5 millones de taeles! ¿Acaso crees que este príncipe maneja un banco? ¡Claro que no! Padre. Sugiero que vayamos directamente a registrar la casa de mi quinto hermano. No, espera. Los tengo. ¿Te los daré? Muchas gracias, quinto hermano. Tu cuñada y yo recordaremos siempre tu gran bondad. Maldito sexto. Destruiste al clan Qian y me arrebataste el bastón celestial. Incluso me quitaste el apoyo del hombre más rico del Mar del Este, que casi era mío. Guay ahora, delante de nuestro padre, me estafas 5 millones de taeles de oro. Sexto. Oh sexto. Mientras sigas con vida, me temo que jamás tendré paz. Este servidor opina. El dinero para construir las salinas lo aporté yo, y mi sexto hermano no es bueno administrándolas. Una vez que termine de construirlas, yo me encargaré de administrarlas. Quinto hermano. Oh, quinto hermano. Esos 30 azotes de hace un momento. ¿No habrán sido demasiado suaves? Sexto. Actualmente, la plaga de bandidos en Hedong está en su apogeo. Si construyes las salinas en Hedong, ¿Why no me las confías para que las administre? Me temo que al final solo beneficiarán al bandido Guo. Las salinas las construyo yo. Guay se las daré a quien a mí me plazca. ¿No te estás entrometiendo demasiado en mis asuntos? Además, en la región de Hedong hay un campamento de caballería estacionado. ¿Y qué? ¿Acaso están de adorno? Alteza, el campamento de caballería ya tiene sus propias tareas de patrullaje, por lo que no podrán vigilar sus salinas constantemente. Por seguridad, lo mejor sería confiar la gestión de las salinas al quinto príncipe. Así es. El quinto príncipe goza de gran prestigio en el ejército. Frente a los bandidos de Hedong, con su presencia, las salinas estarán a salvo de cualquier peligro. Secundo la propuesta. Las salinas generan enormes ganancias y ellos son gente del quinto hermano. Es natural que intenten conseguirlas para él. Parece que no tener aliados en la corte es mi mayor debilidad. Su Majestad. Gestionar las salinas no es algo que se logre solo con la fuerza militar. Además, el clan Zen de Donghai son comerciantes imperiales y, en cuanto a negocios, tienen la ventaja. Este servidor opina que lo más apropiado es dejar las salinas en manos del sexto príncipe y del clan Zen. El ministro Wu tiene toda la razón. Además, dado que la salina pertenece al sexto príncipe y al clan Zen, Dejen que él mismo tome las decisiones. la corte imperial solo necesita cobrar las tarifas a tiempo. Pero, Padre Imperial, Además, tal como ha dicho el sexto príncipe, después de todo, las salinas afectan la situación general de Hedong, por lo que el campamento de caballería debe vigilarlas de cerca. Asunto resuelto. Se levanta la sesión. Scasto, quédate. Padre Imperial. ¿Hay algo más en lo que desee instruir a su hijo? Yo te conozco. Has sufrido demasiado por mantener un perfil bajo todos estos años. Ahora que quieres levantarse, debes recurrir a métodos extraordinarios. Pero recuerda una cosa. Cuanto más extraordinarios sean tus métodos, y más intereses ajenos afectarás. O la resistencia que enfrentarás en el futuro. También será mayor. Y en otras palabras, si no moderas tu camino en el futuro. Será tu perdición. Este hijo solo sabe una cosa.
Sadie significa la muerte. Tú. Realmente eres inteligente, incluso me has engañado a mí. Ya que lo tienes tan claro. Hazlo con total audacia. ¿Hay algo más? Padre Impío. Ya que ha destituido a He Changning, podría ascender a Shu Yan del Tribunal de Waiting para ocupar el cargo de ministro de Justicia. Patriarca Zen, lamento el susto. He preparado especialmente comida y vino excelentes para ustedes dos, para ayudarlos a calmar los nervios. Lord He, usted es un funcionario de la Corte Imperial. Wei ocupa un puesto clave en el Ministerio de Justicia. Aún así, es capaz de cometer actos tan vergonzosos y despreciables. ¿A qué se refiere con eso, Patriarca Zen? No lo comprendo. Solo sé que esto lo hago con la mejor intención. Si el vino no tiene veneno, beba usted primero para demostrarlo. Ya. El joven maestro Zen es realmente un hombre de carácter. Sin embargo, este buen vino y estos manjares fueron preparados especialmente para vosotros dos. Why no puedo despreciar tal amabilidad, ¿verdad? Patriarca Ren. Le aconsejo que se beba este buen vino y escuche mi consejo. De lo contrario, explotar minas de sal ilegalmente es un delito castigado con el exterminio del clan. No hace falta que se preocupe, Lord He. Yo no moriré. Y la familia Zen tampoco será exterminada. Ante un crimen tan grave, el patriarca Zen aún apuesta a que no morirá. Patriarca Zen está pensando de más. Si es seguro que voy a morir. ¿Por qué se molesta Lord He en montar este teatro? Si no fuera porque el quinto príncipe me lo ordenó expresamente, ¿crees que vendría a hacer este trabajo sucio? Ya que el patriarca Zen no coopera, entonces no me culpes si soy despiadado. ¡Guardias! Obligadlo a bebérselo. ¿Qué vais a hacer? ¡Quitaos de encima! Vaya, el padre y el hijo de la familia Zen, sabiendo que sus crímenes son graves, intentan escapar de la prisión. ¡Apresadlos de inmediato! ¡Matadlos sin piedad! Vallejo Wu. No seas impulsivo. ¿Una espada? Si no lo hacemos, nos obligará a beber el vino envenenado. De todos modos vamos a morir, así que mejor luchar. ¿Qué hacéis ahí parados? ¡Acabad con él rápido! ¿Quién más quiere intentarlo? Ballesteros, preparados. ¡Fuego! ¿A qué estáis esperando? ¡Matad a este miserable de inmediato! ¿Quién anda ahí? Señores, esta es la prisión imperial, una zona restringida. No tienen derecho a estar aquí. Les aconsejo que se vayan de inmediato. De lo contrario, no me culpen si no tengo piedad. Es verdad, no deberíamos haber entrado aquí. Pero hay alguien que sí puede. Si ustedes dos quieren detenerme, al menos busquen a alguien de nivel. Xu Ye. No es más que un simple funcionario de quinto rango bajo mi mando. Ministro He. Esa es la prisión imperial, una zona restringida. ¿Qué está haciendo aquí? Xuyan, ¿acaso intentas enseñarme cómo hacer mi trabajo? Ministro He, no puedo quedarme de brazos cruzados, viendo cómo comete un error. Te lo tenías muy guardado. Pero al elegir a un amo, debes abrir bien los ojos, ¿no crees? No te aferres a cualquier perdedor. ¿O es que valoras muy poco tu vida? Solo sé que, como funcionario de la corte y ejecutor de la ley en el Tribunal de Justicia, todo debe hacerse conforme a la ley. ¿No le parece, mi estimado ministro? Xuyan, ¿acaso estás amenazándome? Te diré la verdad. Solo usaba este vino para asustarlos y sacarles una confesión. Nunca tuve la intención de que se lo bebieran. ¡Mientes! Hace un momento ordenaste que se lo vertieran en la boca a mi padre. ¿Y qué si lo hice? No lo olvides. Esta es la prisión imperial, el territorio de Changling. Sí. A partir de ahora. Ya no. A partir de ahora. Ya no lo es. Saludos, Su Alteza. Majestad. Este humilde servidor saluda a Su Alteza.
¿A qué se refiere con lo que acaba de decir? ¿Qué quiere decir con eso? Alteza, como príncipe imperial, no debería burlarse de los funcionarios de la corte. No se vería nada bien si esto se llegara a saber. Ah, sí. Entonces, ministro He, será mejor que se prepare. Le agradezco la molestia, eunuco Liu. Es usted muy amable, sexto príncipe. Familia Sin, reciban el edicto imperial. Oh, decreto celestial. El emperador proclama. La familia Zen de Donghai ha presentado el método secreto de refinación de sal, lo que constituye un gran servicio al Estado, otorgándoles el título de marqués. De carácter hereditario a perpetuidad. Y... Disculpe, eunuco Lu. Pero si él explotó una mina de sal ilegalmente, es un delito capital. ¿Cómo se le puede otorgar el título de marqués? ¿Acaso, Lord, He sugiere que este servidor está falsificando un decreto imperial? Este humilde servidor no se atrevería. Entonces, ¿es verdad que mi familia Zen recibirá el título de marqués? Un marqués de verdad. Acepte el edicto. Ay, ya. Nuestra familia ha sido plebeya por generaciones. Esto es indignante. ¡Padre! 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 Padre, ¿qué le pasa? Pelízcale el filtro. ¡Padre! ¿Por qué todavía no reacciona? Los libros de medicina decían que se hacía así. Humano, lo estás presionando mal. Ahí no es el filtro. ¡Ah, padre! Menos mal que despertó, o cargaría con esta culpa para siempre. Muchas gracias a su Alteza por salvar mi vida y por esta gracia. Este anciano le promete... Con toda la familia Zen. Estará enteramente a las órdenes de su Alteza. Vamos, por favor, no haga esto. Por favor, levántese. War y yo ya estamos comprometidos. Que haga esto realmente me abruma. ¿Cómo puede ser esto? Con delito tan grave, no solo no murió, sino que fue ennoblecido. Esto es inaudito. Espera, si ha ocurrido algo tan absurdo, ¿acaso lo siguiente no será que vengan a por mí? Eunuco Li. Esto. Decreto de su majestad. Y Changlin, como ministro de Justicia, violó la ley deliberadamente y abusó de su poder para beneficio personal. Queda destituido de inmediato de su cargo de ministro y enviado a la prisión imperial a la espera de su sentencia. ¿Qué es esto? Señor A, reciba el decreto imperial. No tema, señor Shu. Dado que el ministro de Justicia ha sido encarcelado, el cargo de ministro está vacante. Por ello, el sexto príncipe lo ha recomendado para asumir el puesto de forma interina. ¿Qué está pasando exactamente? Esto es... El decreto imperial de su majestad. ¿Por qué sigue ahí pasmado? Dese prisa y reciba el decreto. Agradezco la inmensa gracia de su majestad. ¡Léelo! Ministro Shu. Espero que se esfuerce al máximo. Why se deshaga del término interino lo antes posible. Este servidor no defraudará las expectativas de su Alteza. En solo un día, pasé de ser un oficial de 5º rango a un alto funcionario de 2º rango. Supongo décadas de esfuerzo. Parece que yo... Parece que no me equivoqué al elegir a mi señor. Señor Shu, entonces le dejo a este hombre a su cargo. Este servidor regresa al palacio para informar a su majestad. ¡Guardias! ¡Guardias! Encarcelen al sospechoso Changle y a todos sus cómplices en la prisión imperial. ¡No pueden hacer esto! Sexto príncipe, no puede tratarme así. ¡Soy un hombre del quinto príncipe! ¡Él no se lo perdonará! Hermano, ¿qué haces aquí? Llevarte de vuelta, por supuesto. No volveré. Ya lo dije. Incluso si tengo que cortar lazo con la familia Huangfu. Me quedaré aquí. La noticia de que profanó a la cuñada imperial ya ha llegado a Xilean. Su destitución es inminente. Si no te vas ahora, ¿acaso quieres hundirte con él? Hermano, che, ya no es el mismo de antes. Creo que es hora de que la familia Huangfu vuelva a tomarlo en serio. ¡Basta! Todo está decidido. El quinto príncipe es extremadamente capaz.
Tiene muchos aliados y su influencia se extiende por toda la corte. Y incluso si él ha cambiado, ¿Cómo podría competir con el quinto príncipe? He venido aquí solo para llevarte de vuelta. Yo no volveré. ¿Te irás, quieras o no? No volveré. Debes volver conmigo. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo pasa tu muerte. ¡Hombres! Escolten a la señorita de regreso a Xiliang. ¡Alto! ¡Deténganse! ¿Qué están haciendo? ¡Nadie se va! Oye, ¿Qué está pasando aquí? ¡Alto! ¿sabes dónde estás? No me importa. ¿Sabes quién soy? Por supuesto. ¿Y eso qué? La familia Huangfu está tratando asuntos aquí. Nadie ajeno debe acercarse. ¡Qué ridículo! En mi propia residencia, de todos los que se han atrevido a faltarle el respeto a este príncipe. Tú eres el primero. ¡Wait! Córtale la lengua. Déjemelo a mí, Su Alteza. Muchacho, te sugiero que saques la lengua por tu cuenta. Así te ahorrarás algo de sufrimiento. Sexto príncipe, ¿acaso la familia Huangfu no sabe bien de lo que eres capaz? Será mejor que hagas retirar a tu lacayo. Para evitar que pases una vergüenza aún mayor. ¿Qué dijiste? Germeno, mejor haz que se retire. Si vuelves conmigo a Xiliang, este conflicto terminará de inmediato. A un guerrero tan formidable que él solo podría contener a 10.000 enemigos. Córtale la lengua. Tírala a los perros. Sí. Un momento. Alteza, lo capturamos a él también. ¡Un guerrero tan formidable! ¿Cómo puede estar dispuesto a obedecer a este príncipe inútil? Parece que mi prima tenía razón. Este muchacho es muy diferente a como era antes. ¡Alteza! A ese joven es imposible. Considerando que tu madre también pertenece a la familia Huangfu. Déjalo ir esta vez. Está bien. Hoy lo haré por respeto a mi primo. Lo dejaré pasar por esta vez. Dale una bofetada para que aprenda la lección. ¿Entendido? ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡Hermano! Discúlpate. ¿Sí? Lamento mi impertinencia de hace un momento. Ruego a Su Alteza que me disculpe. ¿A qué se debe tu visita esta vez, primo? ¿Cómo puede ver su alteza? He venido esta vez para llevar a Yuer de vuelta a Xiliang. No lo permito. Vaya, este chico se ha vuelto bastante autoritario. Si ella se queda en la capital, su alteza solo la arrastrará a sus problemas. Eso está por verse. Tal vez termine llevando la corona de Fénix y el traje imperial de bodas. Con la madre de la nación. Este mocoso decía lo mismo cuando aún andaba en pañales. Realmente engañó por completo a esa niña. Es verdad que su alteza ha cambiado, pero me temo que es demasiado tarde. Por lo que sé, el quinto príncipe ya ha consolidado su poder. ¿Acaso su alteza pretende depender de un simple guerrero para enfrentarse al quinto príncipe? Él no es un simple guerrero. ¿Qué quieres decir con eso? Humildemente me presento. Soy el hijo primogénito del clan Zen de Dong Hai. A su servicio. ¿Ah? El hijo primogénito del prestigioso clan Zen de Dong Hai. Para servir como escolta de Su Alteza. ¿Cómo es esto posible? Mis respetos, Alteza. Saludos, hermana. ¿Qué haces aquí? Mis respetos, Alteza. ¡Toma esto! Escuché decir a mi hermana. Fue la comandante de su guardia personal, Tang Saye. Es hija de la familia Tang. De la prestigiosa familia Tang. Wai, como goza de la confianza de su majestad, yo, Wanar, lo consulté con mi hermana. Wai seleccionamos especialmente en el mundo marcial a 4 grandes expertos errantes, quienes, junto con la protección de mi hermano, se encargarán de la seguridad de su alteza. Y además... Me enteré de que la residencia de su alteza fue confiscada y aún no le ha sido devuelta. Por eso, le obsequio 10 millones de taeles de oro para sus gastos cotidianos. 10 millones de taeles. Oye, ¿qué está pasando aquí? También he ordenado remodelar la mansión para su alteza. ¿Ah? ¡Ay, ya! War, te equivocas. Esa no es mi mansión. No hay error. A partir de hoy, toda la calle pertenece a su alteza. Oh.
Aquí están las escrituras de las propiedades. Espero que Su Alteza y mi hermana las guarden a buen recaudo. Hermano mayor, el clan Zen de Don Hai. ¡Es sumamente rico! El clan Zen cuenta con decenas de miles de sirvientes y allegados por todo el país. ¿Tú qué crees? ¡Decenas de miles! Eso es prácticamente un ejército. Generaciones dedicadas al comercio. ¡Qué astutos son! No solo enviaron a su hijo primogénito con el quinto príncipe como guerrero, sino que ahora casan a su hija primogénita con el sexto príncipe. Sin duda hay algo sospechoso en esto. Parece que mis 300,000 jinetes de Xiliang también tendrán que reevaluar a este quinto príncipe. Ya que toda la calle fue comprada por el clan Zen, creo que lo mejor es dejar estas escrituras bajo la custodia de Wanner. No creo que tu hermana tenga ninguna objeción. Por supuesto que no tengo ningún inconveniente. Teniendo a una hermana. ¿Ayudando a qué? Por supuesto que me alegra mucho. Y si no tienes otros asuntos. Podríamos hablar de esto con más detalle en la mansión. No hace falta. Tengo un par de amigos aquí en Jingzhou. Aprovecharé que aún es temprano para ir a visitarlos. Entonces, vuestra prima espera que Su Alteza no defraude su corazón sincero. Mi retiro. ¿Acaso el primo tiene miedo de que tu posición como esposa principal peligre? ¿Qué asunto serio? Con tantos asuntos de los que hablar. Aún no he aceptado casarme contigo. Dainzhu. War es la única sensata. Ven aquí, War. Alteza, War y Su Alteza aún no se han casado. Alteza, debería cuidar un poco las apariencias. Ah, pero bueno. Ahora todas os vais a poner así conmigo. ¡Maldita sea! Ni que este príncipe no pudiera vivir sin vosotras. ¡Chicas de las 4 estaciones! ¡Salid de inmediato a servir a este príncipe! Ay, no es a tía quien llamaba. Alteza, ha ocurrido algo grave. Los bandidos de Hedong han bloqueado nuestra ruta de suministro de sal gema. ¿Sois vosotros dos los que están a cargo de este lugar? Mi joven señor. No es la primera vez que tratamos entre nosotros. Todavía recuerdo al general Jiang. Pero déjeme decirle algo. Esto que está haciendo no es muy honesto. Al negocio tan lucrativo y no compartirlo con los hermanos. ¿No te parece que te estás pasando un poco? La extracción de sal es un mandato de la corte imperial y permitir que el pueblo pague sus deudas con mineral. También sirve para aplacar la rebelión de Edong. Así que no entiendo por qué el joven señor Guo intenta detenernos. Déjate de tonterías conmigo. ¿Acaso me estás tomando por idiota? La corte permite que el pueblo extraiga mineral para pagar sus deudas. Entonces, ¿quién de mis hombres va a seguir arriesgando la vida por mí? ¿Crees que vas a destruir mi base de poder así de fácil? ¿Estás soñando despierto? Ani, ¿qué es lo que quieres? Es muy sencillo. Solo hay una opción. A partir de ahora, nos dan la mitad de las ganancias de la salina. Y les abriré el camino para que pasen. Ansinfo Ribalda no es nadie para pretender repartirse las ganancias de la corte. Me parece que estás soñando. Si no quieren repartir, no pasa nada. Entonces siéntate a esperar a que arrase con tu salina. Es el colmo de la insolencia. Todo lo que hay bajo el cielo es tierra del emperador. Ustedes, simples rebeldes, ¿cómo se atreven a intentar destruir los bienes de nuestra gran Xia? Me parece que están buscando su propia muerte. Anda, ¿qué si soy arrogante? Si no fuera arrogante, este maldito emperador ya habría acabado con nosotros hace tiempo. Además, si la corte imperial pudiera hacer algo contra nosotros, ya habrían enviado tropas a erradicarnos. Mi parece. Este imperio de Gran Xia ya está completamente agotado. ¿Dónde les duele? ¿Y todavía pretenden acabar conmigo? Tú, viejo decrépito. No tengo ganas de perder el tiempo contigo. General Yan, hemos trabajado juntos. Di algo. ¿Al final se va a hacer esto o no? De verdad que no podemos darle una respuesta ahora. Primero debemos informar a nuestros superiores. Veo que las palabras de ninguno de los dos tienen peso. ¿Para qué perder el tiempo aquí entonces? Llamen de inmediato a su encargado. Es decir, verdad. Este lugar está bajo la dirección del sexto príncipe. Oh, el sexto príncipe. Y si bueno para nada. Me parece que el gran imperio Xia realmente está acabado. Honor a inútil a cargo de los campos de sal. Pero mejor así. De ese modo mi ejército rebelde podrá apoderarse de esto más fácilmente. ¡Insolente! ¿Cómo te atreves, un simple rebelde, a insultar al digno príncipe de la Gran Xia? ¿Y qué si es un príncipe? ¿Acaso me equivoco? ¿Acaso no ha hecho ya bastantes estupideces? Además, soy un rebelde.
Me atrevo a orinar en su territorio. ¿Acaso él se atrevería siquiera a tirarse un pedo en el mío? Basta de rodeos. Traigan de inmediato a ese inútil. El sexto príncipe no está. Entonces no hay nadie más a cargo aquí. Su Alteza llegará en breve. Ya. ¿No es la señorita Hong Xue? Hace unos días que no te veo y sigues estando tan encantadora, ¿eh? Quita tus sucias manos de encima. Tan ardiente. Me gusta. Ah, por cierto, ya me acuerdo. La familia Qian fue aniquilada. ¿Eso no significa que la señorita Hong Xue se ha convertido en la esclava de cama de otra persona? Ven, siéntate aquí. Si ya ha sido usada por otros, deja a que este joven señor también te pruebe hoy. Pertenezco al sexto príncipe. ¿Y qué con el sexto príncipe? Si ese inútil puede cabalgarte, ¿por qué yo no? Ven aquí. Si no vienes hoy, arrasaré con la ciudad de Yun. A ver cómo le respondes a ese inútil. Su Alteza dijo que este campo de sal es la clave en su disputa contra el quinto príncipe. Y si algo sale mal... ¡Qué delicia! 2000ª. Guoda, tienes mucho valor. Guodai, qué gran audacia la tuya. ¿Estás bien? Estoy bien. Gracias, mi señor. Vaya contigo, Guozai. ¿De verdad crees que la salina de este príncipe es tu guarida de ladrones? ¡Yoga! Aquel bueno para nada de antes. Ahora hablas con tanta firmeza, ¿eh? Y decir verdad, le he echado el ojo a esta chica. ¿Qué tal si se la prestas a este hermano por un par de días? Cuando este hermano termine de divertirse con ella, te la devolverá. ¿Hermano? De acuerdo. Entonces te arrancaré la cabeza. Para que este príncipe la patee como una pelota por un par de días. Guay, cuando me haya divertido lo suficiente te la volveré a colocar. Zhou Che, ¿te atreves? ¿Quieres comprobarlo? Guay, yo que estaba preocupado. De que mi rival fuera un bueno para nada. Pero ahora veo que me preocupaba de más. Ya que el dueño está aquí, iré directo al grano. Y si quieres que esta salina siga funcionando, tienes que darme la mitad. Qué interesante. Sexto príncipe. ¿Es que no quieres negociar? ¿Negociar? ¿Acaso un traidor como tú es digno de negociar con este príncipe? Te lo aseguro. Tanto esta salina como Hedong son territorio de nuestra gran Xia. Si ustedes, traidores, se atreven a codiciarlos, este príncipe los aniquilará sin piedad. ¡Deténgase, Alteza! ¡Deténgase, Alteza! Alteza, está actuando de manera demasiado impulsiva. Debe priorizar la situación general. Actuar así solo traerá una gran catástrofe. General Yan. ¿Acaso me estás diciendo cómo hacer las cosas? Este oficial no se atrevería. No te atreverías. ¿Qué es lo que no te atreverías a hacer? Como general de la Gran Xia y comandante del campamento de caballería de Hedong, a un gran general que juró repetidamente en la corte que aniquilaría a los traidores. Guay, cuando los rebeldes llamaron a tu puerta, ni siquiera desenvainaste tu espada. Tímido y cobarde, te escondes detrás para decirle a este príncipe cómo hacer las cosas. Te pregunto, ¿acaso sigue siendo un general de nuestra Gran Xia? ¿Te queda acaso un ápice de dignidad como soldado? Este general solo recurrió a una medida de conveniencia para ganar algo de tiempo. En cuanto a Qian Hongxue, no es más que la hija de un oficial traidor, una simple mujer. ¿Una simple mujer? Grábate esto en la cabeza. Sí le pertenece a este príncipe. Alguien que me pertenece. ¿Cuándo se ha permitido que otros la codicien a su antojo? Tiene toda la razón, Su Alteza. ¡Fuera! Vuelve y dile a mi quinto hermano Que si quiere competir de la forma que sea, este príncipe aceptará el desafío. pero si llega a dañar al imperio de Gran Xia, Este príncipe lo matará sin dudarlo. Este general le transmitirá sus palabras al quinto príncipe. Ejecuten a este traidor. Córtenle la cabeza y cuélguenla en la muralla este. Zheng Xiaoxiao. ¡A la orden! Si te atreves a tocarme, hoy será el día de tu muerte. Un simple rebelde. ¿Y te atreves a clamar ante este príncipe? Arránquenle la lengua y dénsela al perro. Alto. Si te atreves a tocarme, mi padre, el emperador, no te perdonará. 100.000 valientes de Jiangdong arrasarán con la capital. ¡Espere! Zhou Che, no te atreves a tocarme. Escuchen eso. ¡Cállate la boca! Es verdad que eres mi esclava, pero solo eres esclava mía.
Fuera de aquí, sigue siendo la misma Qian Hongxue, audaz y decidida. Recuerda, no te sientas inferior por haberte convertido en mi esclava. Por el contrario, por ser mi esclava. Debes mantener la cabeza en alto. En el mundo exterior, Si alguien se atreve a intimidarte, golpéalo de vuelta. Si hay algún problema, Gracias, mi amo. ¿Qué vas a hacer? ¡No puedes matarme! ¿Qué vas a hacer? No os lo perdonaré. Dicen que el sexto príncipe es un dragón durmiente. Supongo que ha estado reprimido durante años. Su arrogancia no tiene límites. ¿Acaso el sexto príncipe no está forzando a Guo Zenyu a movilizar sus tropas? Busca su propia muerte y encima nos arrastra a nosotros. ¡Cállate de una maldita vez! A ese bueno para nada no le queda mucho tiempo de arrogancia. Cuando el gran plan del quinto príncipe tenga éxito, será el fin de ese bueno para nada. Para entonces, lo recuperaré todo con intereses. ¡Vámonos! ¡De vuelta al campamento! Entendido. Las palabras de Su Alteza son verdaderamente esclarecedoras. De verdad hacen sentir a este viejo súbdito sumamente avergonzado. Sin embargo, al actuar de esta manera, Su Alteza temo que se gane el rencor de Yanchen. Entonces, ministro Lu, ¿considera que lo que he hecho hoy es correcto? Es correcto, por supuesto que lo es. Solo que... entonces con eso basta. Siendo un general de nuestra gran Xia, o hay un oficial al servicio de la corte, sus acciones de hoy no muestran la más mínima lealtad. Si no le doy un escarmiento para que ceda, Pensará aún más que la familia real es débil y fácil de engañar. La sabiduría de Su Alteza es extraordinaria. Este viejo súbdito la admira profundamente. Pero ahora, ¿cómo resolveremos el asunto del rebelde Guo? Los rebeldes son sumamente insolentes. A estas alturas ya no hay vuelta atrás. Como se puede ver por el comportamiento de Guo Denglin hoy, los rebeldes de Hedong pretenden usurpar el territorio de nuestra gran Xia. Ante tales rebeldes, ¿acaso pretenden negociar conmigo? Si coopero con él, lo que perderemos no serán solo minas de sal y riquezas, sino la dignidad de nuestra gran Xia y el honor de la familia real. Además, hará que todo el mundo piense que el territorio de nuestra familia Zhou. ¿Acaso otros pueden poner sus manos en esto? ante tal situación, Myra, ¿cómo podría yo, Su Alteza, en esta vida? Sin duda hará estremecer la tierra. Este viejo servidor se inclina de nuevo ante usted, honrado de seguir sus palabras. Señor Liu, es usted demasiado amable. Alteza, todo ha sido solucionado. ¿Sobrino? Ya se curó tu pierna. Gracias por preocuparse, tío abuelo. Es solo una herida leve, no es nada. Desde niño has tenido una constitución extraordinaria. Eres realmente excepcional. Sirve bien a Su Alteza de ahora en adelante, y tendrás un futuro brillante. Wang mencionó que el ministro Lu y su abuelo fueron compañeros de estudios, e incluso financió al ministro Lu para que fuera a la capital a tomar los exámenes imperiales. ¡Ya veo! Alteza, si el traidor Guo se entera de que mató a su hijo, me temo que atacará pronto. Este viejo servidor partirá de inmediato a la capital para ver al emperador. Voy a pedirle a su majestad que envíe tropas para proteger las salinas. Cada guarnición tiene sus propias tareas. Why todas vigilan puestos estratégicos. Si intentamos movilizar tropas desde la capital ahora, me temo que no será posible conseguirlas. Escúchame. cuando vea a mi padre imperial, señor Lu, podría intentar conseguirme más armas y equipamiento, y idealmente construir un arsenal de emergencia en las salinas. De este modo, si surgiera algún problema, los trabajadores de las salinas no quedarán a merced de los bandidos. Tiene sentido. Pero establecer un arsenal es un asunto sumamente delicado. Incluso si su majestad lo aprueba, no será gran cantidad. Wei además enviará a un inspector militar. Algo es mejor que nada. En cuanto al inspector militar, no me importa. Tampoco planeo hacer nada indebido. Este viejo servidor hará todo lo posible. Gracias por su esfuerzo, señor Lu. Sobrino. Asegúrate de proteger a su alteza. Descaida, tío abuelo. Gracias por su esfuerzo, maestro Lu. Comandante Tang, custodia bien la base. Sin mi orden, nadie puede entrar. Entendido. Ese sexto príncipe es extremadamente arrogante. ¿De verdad cree que los rebeldes de Hedong le temen a su estatus tanto como la familia Qian? Tiene toda la razón, Su Alteza. Pero el sexto príncipe es astuto e hipócrita. Siempre usa la justicia moral para presionarnos, dejándonos sin opciones. Sin opciones. Hagamos que se convierta en un cadáver. A ver cómo nos presiona con su moralidad entonces. Alteza, ¿acaso tiene un plan para encargarse de él? Retírense todos. ¿Sí? ¿Sí? Ven aquí.
En 3 días usarás la excusa de salir a cazar con tus tropas. Lidera personalmente a las tropas y acampa aquí por la noche. No regreses al campamento por ahora. Cuando las salinas del sur se iluminen de rojo, lidera a tus tropas para acudir al rescate. Wai recoge el cadáver del sexto príncipe. Alteza, ¿qué quiere decir con eso? Alguien se encargará de él. Así es. Pero si su majestad investiga esto, temo no poder asumir la responsabilidad. Los ministros también aprovecharán la oportunidad para atacarme y destituirme. ¿Cómo podré servir a su Alteza entonces? ¿A qué le temes? El sexto solo ha hecho un par de cosas buenas últimamente, solo para llamar la atención de mi padre imperial. Wai, en cuanto a los ministros de la corte, ¿qué influencias tiene ese sexto en la corte? ¿Quién hablaría por un muerto? En cuanto a ti, Para entonces, alguien te dejará algunos méritos en las salinas y fabricarán un gran logro para garantizar tu seguridad. Ya sé qué debo hacer. El sexto príncipe. Avanzar con tanta audacia tiene su precio. ¿Qué dice? El príncipe mató a mi hijo Dengling y colgó su cabeza en la muralla este. ¡Sí! ¿Para qué os tengo, inútiles? Nos quedamos al pie de la salina. El joven amo solo subió a la montaña con una docena de hombres. ¿Y dónde está el primer tío maestro? De todos les cortó la cabeza a Soche y las colgó en la muralla este. No oímos ningún ruido de combate en absoluto. Para cuando bajaron al joven amo, ya... Estaba así. Transmitid mi orden militar. Levantad el campamento de inmediato. Id a destruir la salina. Te voy a descuartizar vivo, Soche. Para vengar a mi hijo Dengling. Deténgase, mi señor. Consejero. Han asesinado a mi hijo. ¿Cómo pretende que me calme? Sé que sufre por la pérdida de su hijo, mi señor. Este humilde taoísta comparte su dolor. pero, mi señor, Levantar el campamento, cruzar el río y atacar a Zhou Che. Sería una decisión muy imprudente. Mi señor, piénselo. Si nos establecemos en Hedong, ¿qué podrá hacernos la corte? Nada podrá hacernos. Esto se debe a 2 grandes ventajas. La primera es la ventaja geográfica. Nosotros estamos en Hedong y la corte en Hexi. Podemos defendernos usando el río. La segunda es el apoyo de la gente. El pueblo de Hedong vive en la miseria y no ve futuro siguiendo a la corte. Por eso están dispuestos a rebelarse junto a nosotros. Si cruza el río para atacar a Zhou Che con sus tropas. ¿No sería abandonar nuestras ventajas geográficas y populares para ir a luchar contra la élite imperial en su propio territorio? ¿No sería eso buscar su propia destrucción? Pero, consejero. Debo dejar sin vengar la muerte de mi hijo. Si Zhou Che no muere, jamás podré calmar este odio en mi corazón. ¿Acaso mi señor solo desea matar al sexto príncipe? ¿A Zhou Che? Así es. Este humilde servidor sabe un poco sobre lo que ese joven ha hecho últimamente. mi señor. En realidad, aquellos que quieren verlo muerto. ¿Son acaso solo usted, mi señor? ¿Quién más? Informe. Mi señor, informo que alguien solicita una audiencia fuera de las puertas. ¿De quién se trata? Digo que lo sabrá en cuanto lo vea. ¡Mi señor! Parece que hay quienes son incluso más astutos que nosotros. Así parece. Zhou Che debe morir. Informo a Su Alteza. El batallón de caballería de Yanqing se ha movido al sur, hacia el bosque. Alegan públicamente que se trata de un entrenamiento de caza. ¡Retírate! Ya ese bastardo de Yancheng sabe bien que ejecutamos al hijo del traidor Guo, pero se niega a alejarse. Es evidente que lo hace a propósito. Mi quinto hermano. Es realmente hábil. Alteza, ¿por qué no nos retiramos a la capital? Si el traidor Wu ataca, Alteza estará en peligro. ¡Imposible! Después de todo, Yancheng es nuestra base. Si nos retiramos ahora, no estaríamos entregando todo en bandeja de plata. Si nos retiramos cada vez que el general Yan entrena, ¿acaso no nos llevará siempre de la nariz? Entonces, ¿qué hacemos? Den la orden. Suspendan el trabajo por hoy. Que los obreros se dividan en escuadrones. Wei monten guardia en los puntos estratégicos. ¡Sí! Alteza, fuera hay muchos ciudadanos de Hedong que han venido para canjear mineral por dinero. Den la orden. Las operaciones de canje quedan suspendidas desde hoy. Vuelvan cuando se reanuden las actividades. Un momento, esto no está bien. No había bloqueado el bandido Guo el camino de la gente de Hedong hacia las salinas. ¿Cómo es que sigue llegando gente de Hedong hasta aquí? Esto es imposible. Expulsen a esa gente de inmediato. Si no obedecen, tienen permiso para matar. ¡A la orden!
Comandante Qian. A sus órdenes, Alteza. Le ordeno ir al campamento del general Yan e informarle que hay disturbios en Yancheng. Dígale que regrese de inmediato con refuerzos. Si él no escucha. Diríjase a la capital e informe de esto a mi padre, el emperador. Alteza, si me marcho, ¿quién garantizará su seguridad? Dime una cosa. Entre tú y Sengu, ¿quién es más fuerte? A sus órdenes. ¡Espera! Recuerda... Esa sonrisa. War dijo que Qian Zhen es el tío de esta mujer. Es prudente enviarlo a él por los refuerzos. Exacto. Él desea mi muerte más que nadie. Pero ¿sabes qué? Tampoco quiere que muera ahora. Y en otras palabras, Prefiere que muera a manos de otros, pero no bajo su responsabilidad. Si yo muero porque él no trajo los refuerzos a tiempo, él e incluso toda la familia Tang tendrían alguna escapatoria. Eso significa... Pues se esforzará al máximo en esta misión. Así es. Después de todo, es el comandante de mi guardia personal. No esperaba que el sexto príncipe, Zhou Che, reaccionara tan rápido. El primer grupo de rebeldes disfrazados aún no había entrado. Cuando ya los habían bloqueado en la entrada. ¿Y qué opina el maestro taoísta? ¿Podrá este sexto príncipe escapar de esta calamidad? Si solo dependiera de nuestro ejército insurgente, tal vez aún viviría. Pero ahora, ni aunque tuviera alas, podría escapar. Según esa persona, en toda la salina, no hay más que unos cientos de obreros. No tienen ni una escolta armada decente. ¿Con qué piensa enfrentarse a nosotros? Tomaremos la salina de un solo golpe. Den la orden. Que los hermanos se agrupen de inmediato. Tomaremos la salina de una vez por todas. Y mataremos a Zhou Che. El sexto príncipe no tiene palabra. Venimos desde muy lejos. Y ni siquiera nos cambia el grano. ¿Acaso quiere matarnos de hambre? Exacto. Aunque no nos den dinero. Al menos dejen que entremos a comer algo. En medio de este desierto. ¿Quieren que muramos de hambre? Escuchen todos. Si no pagan, entraremos por la fuerza. Sí, entremos. ¡Entremos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Deténganse todos! Esta salina es zona restringida. No permitiremos sus disturbios. Su Alteza ha dicho que el día que se reanuden las obras, se intercambiarán dinero y granos. Se ha dictado el toque de queda. Retírense de inmediato. Nos iremos, pero primero asegúrense de que estemos bien alimentados. Así es, estamos muriendo de hambre. Que salga el sexto príncipe a darnos la cara. Si siguen causando disturbios, no tendré piedad. Mátanos si quieres. De todos modos vamos a morir de hambre. Sí, si te atreves, hazlo. Maldito feo. Hermanos, escuchen. Saquen la salina. ¡Y maten a Zhou Che! Veamos entonces si pueden pasar sobre mí a matarlos. Su Alteza dijo que esto era muy inusual. Espero que el general envíe refuerzos para evitar cualquier desgracia. Cambiar el mineral de Lu por dinero y provisiones fue idea del sexto príncipe. Y ya que él atrajo a la gente, Ahora simplemente ha venido más de la cuenta. ¿qué clase de desgracia podría ocurrir por esto? Además, si viene mucha gente, tengo que levantar mi campamento y marcharme. Entonces mis soldados ya no necesitan entrenar. Lo que dice el general es razonable, pero si la salina sufre algún daño, usted no podrá eludir su responsabilidad, ¿verdad, general? ¿Qué quieres decir con eso? Su Alteza predijo la llegada del enemigo de antemano, pero el general decide no movilizar a sus tropas. Si esta noche la salina se pierde, podrá asumir la responsabilidad. ¡Insolente! A simple comandante de la Guardia Personal. ¿Cómo te atreves a amenazarme? No me atrevería. De ninguna manera. Solo cumplo con las órdenes recibidas. Si el general no está dispuesto a enviar tropas, regresaré a informar de su decisión. Ven aquí. Busca a unos hombres en el camino. Y encárgate de eliminarlo. General. Después de todo, él es el comandante de la Guardia del Sexto Príncipe. Si la corte investiga esto, Me importa un bledo. Dirán que fue asesinado por bandidos. Si ni siquiera el príncipe podrá escapar, ¿qué importa la muerte de un escolta? Y asegúrate de que sea un trabajo limpio. Comandante Tang. Comandante Han, el general tiene un asunto pendiente. Le pide que regrese a discutirlo. General, ¿qué significa esto? General, ¿qué pretende con esto? Es para... bueno... Comandante Pang.
Venimos por orden de Su Alteza el Sexto Príncipe para brindar apoyo. Comandante, regrese de inmediato al palacio para informar al emperador. Deje esto en nuestras manos. ¡Cuidado! ¡Ae! ¡Que no escape! Sexto Príncipe. Cuando mataste a mi hijo, ¿alguna vez imaginaste que llegaría este día? Gu Zai. Desde el momento en que pusiste tus ojos en mis salinas, ¿acaso imaginaste que tú tendrías este final? A punto de morir y aún te atreves a fingir. Aquel que tome la cabeza del Sexto Príncipe. ¡Qué poco hablas! Y supone que eres un comandante rebelde. No esperaba que fueras tan tacaño con la recompensa. Para lidiar con un desperdicio como tú. 100 tenes son suficientes. Quien me traiga la cabeza del traidor Gu. Recompensa. 10,000 tiles. Sexto Príncipe. ¿Acaso has perdido el juicio? Todos aquí son mis hombres. ¿Quién crees que se atreverá? Tú. Jiadaxie presenta sus respetos a Su Alteza. Por favor, vuelva informe al Quinto Príncipe. El duque cooperará plenamente, sin duda alguna. Mi retiro. ¿Quién es usted? Traigo un mensaje del Sexto Príncipe para usted. El Sexto Príncipe. El ave astuta elige bien el árbol donde anida. Espero que el señor Gia lo considere con cuidado. Señora. Xiaobao. Señora. Saobao. Esposo, no te preocupes. El Sexto Príncipe nos trata muy bien a mi hija y a mí. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Acaso hace falta que yo te lo diga ahora? Descuid, Alteza. ¡Inútil! Ni siquiera pueden controlar a una mujer. ¿Para qué los necesito? ¿Dónde están los otros dos que fueron contigo? Muertos. Anoche hubo una incursión de bandidos. 3 soldados cayeron en combate. Ve y organiza las compensaciones. ¡Sí! Alteza, se oyen combates desde los campos de sal, se ve fuego. ¿Lo has oído? Aquí no se oye. Lo escuché hace un momento mientras patrullaba por el norte. Ah, sí. Acércate entonces. 4 bajas. ¡Sí! Alteza. Los campos de sal están ardiendo. Sexto hermano. ¿Tu quinto hermano ha venido a recoger tu cadáver? Es muy tarde. ¿Qué asunto tan urgente tienes para pedir audiencia? Majestad, el Quinto Príncipe es sospechoso de conspirar con rebeldes. Ha rodado al Sexto Príncipe de los campos de sal. Ruego a su majestad que envíe refuerzos. Salve al Sexto Príncipe de este peligro. Apenas han pasado unos días y ya has olvidado quién es tu verdadero señor. No me atrevería, majestad. Acabas de decir que mi hijo conspiró con rebeldes. ¿Tienes pruebas? Esto. Acusar a un príncipe sin pruebas es una calumnia. ¿Sabes cuál es el castigo? Majestad, yo. Lo sé. Este quinto hijo mío se está pasando de la raya. Movilicen el 3,000 soldados de élite. Iré personalmente a ver esta farsa entre el quinto y el sexto. Ya es hora de que termine. ¿Sí? Soy Jiadao. Presento mis respetos al Quinto Príncipe. ¿Dónde está Wu Senyu? Mi señor ya se ha vengado. Se ha retirado con sus hombres a defender Hedo. Wei me ha ordenado quedarme aquí para colaborar con Su Alteza. Vaya que huyó rápido. ¿Acaso temía que yo fuera a arrestarlo? Por supuesto que no. Todo el mundo sabe que el Quinto Príncipe es un hombre íntegro. Pero mi señor realmente tenía asuntos urgentes que atender. Este hombre es el consejero del rebelde Wu. Tiene suficiente peso político. Siendo así. Veamos primero a mi propia carne y sangre. A mi querido sexto hermano. Sexto. Este es el precio por enfrentarte a mí. ¿Cómo es posible?
¡Maldito traidor infame! ¿Cómo te atreves a traicionarme y a tenderme una trampa? ¡Guardias! Llévenselo y échenlo a los perros. Quinto príncipe, no malgaste sus palabras. Incluso si no lo traicionara, sé que no me perdonaría la vida. Me desecharía tras haberme usado, entregándome al emperador para llevarse el crédito. Por eso, prefiero seguir al sexto príncipe y apostar por un futuro. Apostar el futuro con este inútil del sexto. ¿Confías en este puñado de soldados mediocres? ¡Sexto! Tu complot ha sido descubierto. Deja de esconderte como un cobarde. Sal de una vez y acepta tu muerte. Aquí está este príncipe. A ver, ¿quién se atreve a matarme? ¡Qué arrogancia! ¡Yenchan! ¡A sus órdenes! Rápido, traigan a sus hombres y capturen al sexto. El día que me convierta en el heredero al trono. Será cuando todos ustedes sean recompensados con títulos. No tengan prisa. Quiero ver qué trama el sexto. ¿Qué es lo que realmente se trae entre manos? ¡Ataquen! Si quieres tocar a su Alteza, tendrás que pasar sobre nosotros. Esas 4 saben artes marciales. Eran de su madre, la consorte imperial. Las 4 criadas que ella le dejó. ¿Cuántos secretos más oculta el sexto? ¿Cuántas cosas hay que aún no sé? Quinto. Hemos peleado durante tanto tiempo. Que hoy esto debe terminar. ¿Qué hacen ahí parados? ¡Vayan tras él de una vez! Es tarde. ¡Sexto! Esto es para mis enemigos. No es para usarse contra hermanos de sangre. Llévalo hacia allá. Quinto hermano. Entis me calumniaste por profanar a mi cuñada real. ¿Alguna vez pensaste que llegaría este día? Sexto hermano. ¿De qué estás hablando? Quinto hermano. Te aliaste con los Qian para saquear mi mansión y herir a mi sirvienta. ¿Alguna vez pensaste que llegaría este día? ¿Qué pretendes hacer? Te confabulaste con rebeldes para dejarme morir atrapado en las salinas. ¿Alguna vez pensaste que llegaría este día? ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¡Voy a matarte! ¡Tú, Phoenix, sálvame! ¡Basta! Padre Imperial, sálvame! Ese liao quiere. Inútil de porquería. El vencedor es rey, el vencido es villano. Incluso a estas alturas sigues calumniando al sexto. Sexto. Lo has hecho muy bien, pero este asunto... ¿Termina aquí? Padre Imperial. El quinto se confabuló con traidores. He dicho. ¡Que termina aquí! Padre Imperial. ¿Acaso quieres que el quinto siga jugándome sucio constantemente? Te estoy protegiendo. ¿Quieres seguir viéndonos pelear a nosotros dos? ¡Tú! Padre Imperial. ¿Estás segura? ¿Quieres que sea la piedra de afilar del quinto? Sé que te sientes agraviado. El quinto tiene a media corte de su lado. Mi padre imperial solo necesita responder. Sí. Oh, no. Sí. Entonces, hoy le mostraré a mi padre imperial. ¿Cómo esta piedra de afilar? Va a quebrar su espada. Tú. Sexto. ¡Qué audacia la tuya! ¡Asesinar a tu propio hermano ante mis ojos! Maldita sea. Bien. Bien. Esto es una rebelión. Guardias. ¡Aprehendan a este hijo rebelde y láncenlo a la prisión imperial! A la espera de su sentencia. Malas noticias. Majestad. Majestad, ha ocurrido una catástrofe. Los 3000 soldados de élite que este viejo siervo movilizó cayeron en una emboscada. Y no quedó ni un solo superviviente. ¿Qué pretendes hacer? A las órdenes de su Alteza. La caballería de hierro de Xilian. Juan Fulongqin, ¿acaso pretendes rebelarte? Para que un hombre de la familia Zhao obtenga algo, debe luchar por ello. Eso fue lo que usted me enseñó. Du, esposa.
Larga vida al emperador. 10.000 años de vida a su majestad. Pueden levantarse, mis ministros. Informo a su majestad. Los bandidos de Hedong han sido aniquilados por el general Sen Wu. El general Wu es formidable. Lo nombro gran mariscal de las Fuerzas Armadas para expandir el territorio en mi nombre. Protege el divino poder de nuestro gran Xia. Gracias, su majestad. 6. Ong Fulongqing ha servido con mérito protegiendo al emperador. Si le otorga el título de príncipe de Ceci, con carácter hereditario, y un feudo de 100.000 hogares. Agradezco la inmensa gracia de mi señor. Prima ministro Shu, se me olvida algo más. En respuesta a su majestad. Todo está resuelto. Es momento de que su majestad celebre su gran boda. Felicidades a su majestad y a sus consortes por su armoniosa unión y feliz matrimonio. Hoy es nuestra boda. ¿Qué ocurre para que estés tan misterioso? Es por tu regalo, por supuesto. ¿Ah? Ábrelo y verás. ¡Cuánto misterio! ¡Tachan! Vaya susto me has dado. Este es el regalo del que hablabas. Por supuesto. Venga, vamos. Esto. ¿En qué estás pensando? Mira rápido lo que Warner tiene en sus manos. ¿Ah? ¿No es esto lo que le pediste a tu sirvienta que me entregara aquel día? War dijo que lo abrieras al llegar a casa. ¿Acaso lo olvidaste de nuevo? Míralo ahora, míralo ya mismo. ¿No será aquella noche? ¡Eso es!